Hace muchas generaciones, hace millones de años, cuando Luis ni siquiera había nacido, los ángeles tenían albedrío propio. Estos tenían control de desobedecer lo que hacían los dioses de la destrucción. Estos podían hacer lo que quisieran, si lo veían bien para sus universos respectivos, incluso podían hacerse más fuertes, saber más, pero lo que nunca podrían hacer estaba prohibido totalmente para sus códigos como ángeles, era sostener relaciones con los mortales, con los humanos, como se les llama coloquialmente. Sin embargo, hubo un ángel que rompió estas reglas. Su nombre era Kaichi. Este ángel cometió el error de enamorarse de una mortal del universo 12. Al hacerlo, mantuvo una relación con esta, donde supuestamente tuvo hasta hijos. Él sabía que estaba rompiendo una regla, por lo que lo supo ocultar muy bien, hasta que fue descubierto por Daishinkan, y peor, por Seno-sama finalmente. Al ser descubierto, Daishinkan acabó con la vida de su prometida, recordándole que ellos no estaban creados para tener parejas. Esto, lejos de hacerlo nuevamente enfocarse en sí mismo, hizo que se volviera loco, o al menos, desarrollara un odio colosal por su padre, por lo que se volvió demasiado poderoso. Ángeles, dioses destructores, y mortales, intentaron detenerlo, pero fue en vano, muchos de sus hermanos murieron. Daishinkan, viendo esta masacre, con el poder combinado de los guardianes de Seno-sama, lograron acabar con este sujeto, para de esta forma, crear una maldición, que se les impondría a todos los ángeles a partir de ahora, y era la maldición de la neutralidad. Los ángeles dejarían de ser seres con libre albedrío, para pasar a ser totalmente neutros, y, cualquiera que quisiera violar esta norma, la misma maldición, se encargaría de desaparecerlos. Abuelo, esa fue una increíble historia, pero ya nos las has contado muchas veces, de verdad. Además, yo no creo que seamos descendientes de ese tal Kaichi. Primero, han pasado cientos de millones de años como tú mismo dijiste, y además de eso, dijiste que él murió, y universos enteros, y millones de personas, y pare de contar, es imposible que seamos familia suya. Te equivocas, nieta, si somos de su familia, tenemos en nuestro interior sangre de ángel, y sí, somos familia de él. Si en verdad somos su familia como dices, abuelo, han pasado millones de años, y al nuestros ancestros haber tenido descendencia entre ellos, nosotros habríamos perdido ese poder, ese linaje, esa sangre de ángel que mencionas. ¿Siquiera has visto un ángel? Nietos, escúchenme, ustedes me están haciendo pasar como si yo fuera un loco, pero, el linaje de los ángeles, un linaje así, no se pierde nunca, por más que nuestra raza se mezcle con otra, somos familia de los ángeles, somos familia de Daishinkan-sama, y de todos los ángeles que existen. Ni siquiera has visto a uno, estás delirando. Sí, hace al menos unos 100 años, pude presenciar la visita del dios Jin a un planeta en el que me encontraba haciendo una de mis investigaciones, y ahí lo pude ver. Sé que él también me vio, pero por su neutralidad no me dijo nada, pero si me vio de esa forma, es porque sabe que somos parientes lejanos. Abuelo, lo mejor es que dejes tus investigaciones, y si ese tal ancestro nuestro, Kaichi, es tan real como tú dices, lo mejor es que esté muerto, no vivo, porque si era tan malo, es un peligro. Además, recuerda que si tenemos la piel azulada, es por mera evolución, no porque seamos descendientes de ángeles. Yo me largo, tengo cosas que hacer. Uno a uno, los nietos de Chitala, se marcharon del recinto, en donde, este se encontraba, molesto de que nadie lo tomara en serio. En ese momento, al lugar llegaría un sujeto, quien se bajaría de una pequeña nave. Señor Chitala, nuestras investigaciones han dado sus frutos, existe un lugar, donde podemos obtener el conocimiento que usted necesita, pero, es fuera de este universo, se trata del universo 7. El universo 7, vaya, tendremos que cruzar por lo mínimo unos 5 universos, las naves necesitarán mucho combustible para eso, sería un viaje de al menos un mes. Maldición, combustible para volar un mes completo es un dineral, si apenas podemos cubrir el combustible de unas horas, será una locura. En el planeta de Bills, el silencio apenas era interrumpido por el choque de energías que se extendían en cada rincón. Goku había estado presionando a Whis como nunca antes, mientras Broly y Vegeta observaban desde una roca flotante en la distancia. Cada impacto levantaba ondas que hacían temblar el terreno, y Bills, reclinado en su asiento, entrecerraba los ojos con un gesto que dejaba claro que aquello ya no era un simple entretenimiento.
Whis esquivaba con elegancia cada golpe, pero en un instante, Goku desapareció de su vista y apareció frente a él, descargando un puñetazo directo al torso. El impacto lo hizo retroceder algunos metros, abriendo un pequeño cráter bajo sus pies. Todos quedaron en silencio. La expresión de Whis perdió la calma habitual, sus labios dibujaron una sonrisa distinta, no de burla, sino de sorpresa genuina. Vegeta, cruzado de brazos, diciendo: «Maldición Kakaroto, lo lograste, ni yo he visto a ese ángel moverse así, ¿qué demonios estás alcanzando con tu poder?». Broly se inclinaba hacia adelante con tensión, diciendo: «Es increíble. Bills diría. Nunca pensé que ese sujeto al que derroté con tan solo 2 golpes en el planeta de Kaiosama se haría tan poderoso». Whis levantaba su báculo y lo dejaba a un lado, su cuerpo brillaba con un aura celeste mientras adoptaba una postura marcial, diciendo: «No esperaba que me fueras a obligar a esto, pero si en verdad quieres desafiar mis reflejos, ahora tendrás que probar si tu fuerza también puede con la velocidad de un ángel». El aire cambió por completo, ya no era un entrenamiento casual, era un enfrentamiento en el que por primera vez, Whis dejaba de moverse como un maestro distante y comenzaba a medirse en serio contra Goku. En el universo 12, las torres metálicas de la corporación de Afton brillaban con un tono plateado, reflejando la abundancia de un hombre que controlaba rutas de comercio y tráfico energético entre varios sistemas. En su despacho, sentado sobre un asiento de cristal pulido, Afton observaba a Chitala con una sonrisa burlona, moviendo lentamente una copa con un líquido azul brillante. Afton decía con tono despectivo: «¿Así que quieres que te dé reservas para un mes entero? ¿Qué pasa, anciano? ¿Vas a hacer una gira turística por todos los universos? Tú y tu empresa ya me deben más de lo que podrías pagar en 1000 vidas, ni loco te doy semejante fortuna de combustible, si lo hiciera terminarías de hundirte y jamás recuperaría mi inversión». Chitala, con los puños apretados y los ojos encendidos de rabia, se inclinaba hacia la mesa golpeándola con fuerza, diciendo: «¿No entiendes, Afton? Este viaje no es un capricho, es un destino. He encontrado la ruta hacia el lugar que confirmará lo que he buscado toda mi vida, un secreto que vale más que todo el dinero de tus cofres. Lo único que necesito es ese combustible, lo tendrás de vuelta con intereses multiplicados». Afton se echaba hacia atrás en su asiento con una carcajada fría, diciendo: «Secretos, ancestros, leyendas, siempre la misma basura mística, lo único real son los números y los contratos, y tú ya no tienes ni lo uno ni lo otro, así que vete antes de que mande a mis hombres a sacarte de aquí». El anciano no soportó más, su ki estalló con un resplandor a su lado que hizo vibrar el suelo. Los guardias que rodeaban la sala retrocedieron al sentir aquella presión, y con un movimiento rápido, Chitala derribó a 2 de ellos y se lanzó hacia la bóveda energética de la corporación, donde en cápsulas comprimidas estaban almacenadas las reservas de combustible en forma de pastillas relucientes, suficientes para mantener naves viajando durante semanas. Los alarmas sonaron en todo el edificio mientras Afton gritaba desde su oficina, diciendo: «Maldito loco, no sabes en qué te estás metiendo. Si sobrevives al viaje, yo mismo te mataré con mis manos cuando regreses». Chitala no lo escuchó, recogió las pastillas energéticas y escapó hacia el hangar donde lo esperaba su nave. Su respiración era pesada, pero sus ojos brillaban con determinación. En cuestión de minutos se encontraba dentro del asiento de mando, introduciendo nuevos cálculos en el sistema de navegación. El mapa estelar cambiaba, mostrando la ruta prohibida que lo llevaría fuera de su universo. Chitala decía en voz baja mientras programaba las coordenadas: «Universo 7, planeta Namek, Kaichi, si es cierto lo que escuché, tu huella sigue ahí, y yo la encontraré». La nave rugió con fuerza, las reservas comprimidas de combustible se encendieron en el núcleo y un túnel de energía se abrió frente a él. En un destello la nave desapareció del universo 12, con rumbo directo a atravesar 5 universos hasta llegar a su destino prohibido. Whis observaba a Goku mientras este aún respiraba agitado tras el último choque. Su báculo brillaba con suavidad mientras lo hacía desaparecer de su mano, diciendo: «Tu poder ha crecido a un ritmo que ya empieza a rozar lo inusual, incluso para un Saiyajin. Sin embargo, noto que estás cansado, y aunque no lo admitas, tu cuerpo ha estado forzándose más de la cuenta. Llevan más de 3 meses entrenando sin un solo descanso. Desde que supieron del gran poder de Freezer, lo mejor será que vuelvan a la Tierra y recuperen energías». Goku se rascaba la cabeza sonriendo, diciendo: «Ahora que lo dices, sí, siento el cuerpo un poco pesado, aunque no quería parar, pero si lo dices tú, Whis, será por algo. A mí me parece perfecto, tanto ruido me fastidia, prefiero dormir en un planeta donde al menos me sirvan buena comida».
Vegeta bajaba de la roca flotante con los brazos cruzados, diciendo: 3 meses sin descanso, ya era hora de volver, aunque no me gusta la idea de perder tiempo, el cuerpo también necesita recuperación para seguir creciendo. Broly permanecía callado, pero al escuchar que irían a la Tierra, esbozó una leve sonrisa, diciendo: la Tierra tiene buena comida, sí, me agrada la idea de ir. Así, el grupo partió de inmediato con Whis, abriendo el espacio con su báculo. En cuestión de minutos estaban frente a la corporación Cápsula, donde apenas llegaron quedaron atónitos. El lugar estaba decorado con cintas de colores, globos, mesas repletas de comida y una gran multitud reunida. Parecía que se trataba de una celebración importante. Goku se rascaba la nuca confundido, diciendo: ¿qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? No recuerdo que Bulma haya organizado algo tan grande. En ese instante, Milk salió del edificio, con una expresión de ligera molestia. ¿No lo recuerdas porque eres un olvidadizo, Goku? Hoy es el cumpleaños de Pan, y esta vez decidimos celebrarlo aquí, no me digas que lo habías olvidado otra vez. La sonrisa nerviosa de Goku fue inmediata, mientras Vegeta rodaba los ojos en silencio. Bills ya se había acercado a la mesa con comida, y Broly miraba con cierta curiosidad todos los adornos brillantes que nunca había visto en su vida. Whis en ese momento, sintió un pequeño escalofrío. ¿Qué pasa, Whis?, dijo Bills en ese momento. No, no es nada, señor Bills, solo sentí algo raro, como si un familiar estuviera cerca. No me haga caso, recuerde que yo también soy un ser vivo, con nervios, no fue nada. Tras un mes entero atravesando universos, zonas prohibidas y portales que apenas soportaban la presión de la nave, Chitala finalmente descendía sobre el cielo verde del planeta Namek. La nave, marcada por grietas y quemaduras de energía, se posaba con dificultad en medio de un valle, donde varios namekianos ya lo esperaban con cautela. Sus rostros reflejaban la desconfianza de un pueblo que había sufrido demasiadas invasiones y tragedias. Este bajó de la nave, levantando ambas manos para mostrar que no portaba armas, diciendo: no soy un enemigo, soy un viajero que tras décadas de investigación encontró que en este universo existen unos artefactos antiguos, las esferas del dragón, y que en este planeta se encuentran. Yo no vengo a hacerles daño, solo necesito de su ayuda. Los murmullos crecieron entre los namekianos, recordaban las veces que esas esferas habían atraído desgracias a su mundo, desde forasteros que buscaban poder, hasta la tragedia que vivieron con Freezer. Por eso lo miraban con dureza, sin moverse un paso. En ese momento apareció Moori, apoyado en su bastón, su mirada era firme, su voz grave resonaba entre todos, diciendo: hemos perdido mucho por culpa de esas esferas, viajero, no tienes idea de lo que pides. ¿Qué razón tienes para querer usar algo que solo trae desgracia? He dedicado mi vida entera a rastrear el linaje de mi familia, mis ancestros fueron asesinados injustamente y entre ellos uno en especial, un ser que quiero traer de vuelta para limpiar su nombre. Si usted me diera la oportunidad de pedirle esa información al dragón, no tendría forma de agradecerle, dedicaría lo que me quede de vida a honrar a su pueblo. El silencio dominó el valle, los namekianos se miraban entre ellos con incomodidad, dudaban de su sinceridad, pero Moori lo observaba fijamente, buscando rastros de mentira en sus palabras. Al final bajó la cabeza con un leve suspiro, diciendo: está bien, acepto, pero escucha bien lo que voy a decirte, viajero, el dragón solo obedece cuando le hablamos en nuestro idioma. Si intentas pasarte de listo, si intentas usar al dragón con intenciones ocultas, pediremos que te elimine en el mismo momento. Chitala alzó la vista con los ojos abiertos de sorpresa, no esperaba que los namekianos tuvieran ese poder de control sobre el dragón, pero tras unos segundos, su expresión cambió a una sonrisa contenida, inclinó la cabeza una vez más, diciendo: lo entiendo, y lo acepto, no pretendo traicionar su confianza. La tensión se disipaba apenas un poco, pero la desconfianza de los namekianos permanecía, pues aunque aceptaban sus palabras, en su interior sabían que ningún extranjero buscaba las esferas por algo simple. El cielo de Namek comenzó a oscurecerse, las nubes verdes se tornaron negras y el suelo vibró cuando Moori, levantando el bastón, invocó a Porunga. La silueta colosal del dragón emergió desde las esferas, elevándose hacia el cielo como un titán de poder incalculable. Chitala se quedó sin aliento, sus ojos reflejaban un brillo de fascinación, jamás había presenciado una presencia tan majestuosa. En ese instante supo que todo lo que había buscado tenía un propósito. La voz profunda de Porunga resonó: digan su deseo. Moori giró hacia Chitala con dureza, diciendo: es tu oportunidad, viajero, pero recuerda lo que prometiste, dime, ¿qué pedirás? Chitala tragó saliva y dio un paso adelante, diciendo:
Gran dragón, deseo saber más sobre Kaichi, si realmente soy de su sangre, si mi linaje proviene de él o si todo lo que he creído es una ilusión. Los ojos de Porunga brillaron, y su voz retumbó en cada rincón del planeta. Sí, eres de su sangre. Kaichi tuvo descendientes con una mortal llamada Eva, y esa mujer ocultó a sus hijos de los dioses, huyendo de planeta en planeta. Sus descendientes se multiplicaron a lo largo de los eones, y tú formas parte de esa línea, llevas sangre angelical, eres descendiente directo de Daishinkan. Los murmullos entre los namekianos se volvieron un caos, estaban atónitos, un forastero frente a ellos era confirmado por el dragón como descendiente de los ángeles, una verdad demasiado pesada para ignorar. Mori respiraba hondo, mirando fijamente a Chitala, diciendo: ya tienes tu respuesta, viajero, tu búsqueda termina aquí. Pero la voz de Porunga volvió a resonar. Tienen otro deseo. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Chitala alzó la cabeza con calma, y en una pronunciación perfecta del idioma Nameku, fluida como si lo hubiera hablado toda su vida, dijo: dragón, tráelo de vuelta, tráelo a Kaichi. Un silencio sepulcral recorrió el lugar, los namekianos palidecieron, todos retrocedieron de golpe, gritos de temor comenzaron a resonar entre ellos. Mori mismo abrió los ojos con terror, incapaz de creer lo que había escuchado. El forastero no solo pedía información, pedía traer de regreso a aquel ser del que hablaba como ancestro. La respuesta de Porunga heló la sangre de todos. Ese deseo es posible, porque Kaichi no está muerto, está sellado, y puedo traerlo de regreso. Pero a cambio, la energía de estas esferas se extinguirá, no podrán usarse otra vez durante 63.000 años. El pánico estalló entre los namekianos, la sola idea de perder las esferas por tanto tiempo los aterraba, pues eran su mayor protección, su tesoro, su legado, pero Chitala, con una sonrisa fanática en el rostro, levantó la voz, diciendo: hazlo, dragón, tráelo de vuelta. El cuerpo de Porunga brilló con una intensidad cegadora, una onda de energía recorrió todo Namek, y entonces, de golpe, el coloso rugió y se desvaneció, las esferas se apagaron como rocas sin vida, el cielo volvió a ser de día, los vientos se calmaron, y la quietud se hizo absoluta. No apareció nadie, no hubo explosiones, no hubo un ser liberado, solo silencio, nada más. Chitala miraba el cielo despejado con desesperación, su respiración agitada rompía el silencio, diciendo: ¿qué pasó? ¿Por qué no apareció? ¿Dónde estás, Kaichi? ¿Por qué no te muestras? Los namekianos, con el rostro endurecido, comenzaron a rodearlo con furia. Mori apoyaba con fuerza su bastón en el suelo, mientras su voz cargada de ira retumbaba. Nos desobedeciste, viajero, jugaste con nuestra paciencia y con nuestro tesoro más sagrado, has condenado las esferas por miles de años. ¿Cómo es posible que hablaras en nuestro idioma con tanta claridad? Dime, ¿qué eres en realidad? Los murmullos se convirtieron en gritos, los guerreros namekianos alzaron sus manos, formando ataques de energía listos para eliminarlo, cuando de repente, el cielo se abrió con un estruendo ensordecedor, una figura descendía a toda velocidad envuelta en un resplandor opaco, hasta estrellarse contra el suelo con un impacto que levantó polvo y rocas por todos lados. Todos quedaron inmóviles, la nube de humo reveló el cuerpo de un sujeto inconsciente, con el torso marcado de cicatrices antiguas, y un aura que parecía latente aunque apagada. Chitala lo reconoció al instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, diciendo: es él, es Kaichi, mi gran padre, lo sabía, lo sabía. Con desesperación corrió hacia él, sujetando el cuerpo caído, arrastrándolo hacia su nave, su voz temblaba de súplica. No me dejes ahora, despierta, por favor, despierta, tenemos que salir de aquí. Los namekianos reaccionaron, formaron un círculo, lanzaron ráfagas de energía que impactaron contra la nave, agrietando su superficie y rompiendo parte del motor. Mori levantó la voz con severidad. No podemos permitir que se lo lleve, ni a él, ni al que acaba de aparecer, debemos detenerlos ahora. Chitala gritaba con desesperación, abrazando al cuerpo de Kaichi. No, no, maldición, no pueden hacer esto, él es mi sangre, es mi legado, Kaichi, despierta ya, por favor. Los ataques de los namekianos estaban a punto de aniquilarlos, la presión de ki los envolvía, el fin parecía inevitable, hasta que, en un instante, el cuerpo del extraño comenzó a estremecerse, sus ojos se abrieron mostrando un resplandor indescriptible, y de ellos emergió una ráfaga de poder colosal que se expandió como un huracán, barriendo a todos los namekianos y obligándolos a retroceder aterrados. El suelo se resquebrajó, el cielo volvió a cubrirse de nubes oscuras, y el aire se llenó de una aura angelical mezclada
ahora con un poder devastador, la voz de aquel ser retumbó sin necesidad de palabras, un rugido de energía que atravesaba corazones y mentes, haciendo que incluso Chitala temblara al sostenerlo. Había despertado. Kaichi abrió lentamente los ojos, lo único que percibía con claridad eran las decenas de figuras que lo rodeaban con hostilidad, manos alzadas, poderes brillando listos para aniquilarlo. Confundido, murmuró con voz ronca, apenas audible. ¿Quién se atreve? De pronto, su cuerpo se arqueó y una oleada descomunal de energía brotó de él como un torrente sin control, un poder atroz que se expandió en todas direcciones. Los namekianos apenas alcanzaron a gritar antes de ser devorados por el fulgor, sus cuerpos se desintegraron en un instante, la tierra se resquebrajó y las montañas lejanas se pulverizaron. Mori extendió una mano en un último intento de resistir, pero el poder lo consumió sin piedad, borrando de un golpe toda su existencia. Chitala se quedó quieto, incapaz de pestañear, viendo cómo en cuestión de segundos todo un pueblo había sido reducido a cenizas, y en vez de sentir miedo, una sonrisa temblorosa se formó en sus labios, murmurando con fervor. Sí lo sabía, este es el verdadero poder del gran padre Kaichi, por fin has despertado. Mientras tanto, en la Tierra, en plena corporación cápsula, los festejos por el cumpleaños de Pan avanzaban con música, luces y risas. Goku estaba a punto de servirse un enorme plato de comida cuando notó que Whis se quedó estático, con el báculo apenas inclinado, sus ojos brillaron con un destello fugaz de inquietud, un cosquilleo recorrió su cuerpo entero, uno que ningún mortal ni Dios podría sentir jamás. Goku ladeó la cabeza curioso, diciendo: «Oye Whis, ¿qué pasa? ¿Sentiste algo raro?» Vegeta, con los brazos cruzados, también notó el cambio y gruñó: «Tú nunca pones esa cara sin motivo, ¿qué fue lo que ocurrió?» Bulma, desde la mesa, levantó la voz mientras arreglaba los adornos. «No me digas que hay otro problema, apenas estamos celebrando». Whis tardó unos segundos, como si pesara cada palabra, finalmente sonrió suavemente, aunque sus ojos aún reflejaban incomodidad. «Oh no se preocupen, no es nada de importancia, solo una sensación pasajera». Pero en su interior sabía que no era un simple presentimiento. Ese cosquilleo lo conocía bien, era como si su padre, el mismísimo gran sacerdote, o alguno de sus hermanos, hubiera liberado un poder hostil, salvaje, sin medida. Algo imposible, algo prohibido, pero no era ninguno de ellos, no sabía quién o qué era. Whis decidió callar, no era momento de alarmarlos, pero en su mente, un solo pensamiento lo atormentaba. ¿Qué clase de ser pudo liberar una energía semejante? El aire dentro de la devastada planicie de Namek aún estaba impregnado de cenizas, la tierra humeaba por la masacre que acababa de ocurrir, mientras Kaichi, de pie entre los restos calcinados, giró lentamente la mirada hacia Chitala, sus ojos relucían con un brillo gélido, su voz grave y áspera retumbó. «Tú eres un ángel, maldito». Chitala se tensó, tragando saliva, y levantó las manos rápidamente, con un temblor entre miedo y esperanza. «No, espera, escucha, soy tu hijo, tu descendiente, por favor, déjame explicarte». Kaichi entrecerró los ojos, confundido, con el aura aún vibrando como un látigo de energía salvaje. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Yo te traje de vuelta, Kaichi, yo soy la razón de que estés aquí, pero debemos regresar, tenemos que irnos cuanto antes, no podemos quedarnos aquí». Giró hacia la nave que lo esperaba, pero al intentar activarla, notó el daño en su carcasa, los golpes de los namekianos habían dejado grietas profundas. «Maldición, la nave está averiada, si no la arreglo, mierda». Kaichi apenas levantó una mano, y con un simple gesto, las piezas comenzaron a fluir de regreso a su lugar, el metal se reconstruyó, los sistemas chisporrotearon y se encendieron como nuevos. «Sube». Ambos entraron a la nave, que pronto rugió y despegó, rompiendo la atmósfera de Namek y lanzándose al vacío estelar. Durante los primeros instantes, reinó un silencio incómodo, hasta que Chitala, sentado frente a Kaichi, comenzó a hablar con reverencia, como si contara una historia sagrada. «Durante generaciones, en mi familia se ha transmitido una leyenda, la de un ángel caído, un guerrero colosal, que murió defendiendo a su familia contra un destino injusto. Ese eras tú, Kaichi. Nosotros, tus descendientes, somos la prueba de ello». Kaichi lo escuchaba en silencio, sus ojos entrecerrados, hasta que Chitala pronunció un nombre. «Y según lo que sabemos, todo empezó con Eva la mortal con la que compartiste tu vida». Un temblor recorrió el cuerpo de Kaichi, sus manos se crisparon y su energía se elevó súbitamente, llenando la cabina de una aura pesada que hizo vibrar la nave. «No vuelvas a pronunciar ese nombre a la ligera». Chitala retrocedió, sorprendido por la intensidad en su rostro.
¿Qué ocurre? Kaichi cerró los ojos con dolor, bajando lentamente su voz, aunque la rabia le quemaba por dentro. Ella lo era todo para mí y mi propio padre, el gran sacerdote, lo permitió, lo toleró hasta que finalmente decidió destruir lo que yo más amaba. Él me arrebató lo único que daba sentido a mi existencia, solo por cumplir unas normas. Acabaré con Daishinkan, lo arrancaré de su trono, pagaré con su vida cada lágrima que derramé, cada gota de sangre que ella derramó. Sí, está bien, ancestro, lo entiendo, pero ahora debemos regresar al universo 12, aún tengo una deuda que saldar, y allí es donde todo comenzará. La nave atravesaba los túneles cósmicos rumbo a su destino, y en esos días de viaje, Kaichi apenas descansaba, sentado en posición solemne, a veces mirando el vacío, otras observando fijamente a su descendiente. Entre ambos se tejía una relación extraña, un ancestro que cargaba con un odio descomunal y un heredero que lo veneraba casi como un dios. Chitala intentaba sonsacarle historias, recuerdos de su tiempo, pero muchas veces Kaichi solo respondía con frases cortas, llenas de amargura. La nave atravesó el velo entre universos, un destello de luz la envolvió hasta que emergió en el espacio del universo 12. Chitala, lleno de ansiedad y expectación, apenas esperó a que la compuerta se abriera cuando la nave descendió en la estación donde antes solía vivir con los suyos. Lo que encontró lo dejó helado. Edificios en ruinas, olor a ceniza y silencio absoluto. Los cuerpos de su familia yacían tirados en las calles, frágiles, sin vida, algunos aún con expresiones de miedo grabadas en el rostro. Entre ellos, estaban sus hijos y nietos. Chitala se tambaleó, su respiración entrecortada mientras caía de rodillas junto a los cuerpos. Su voz se quebró en un grito lleno de rabia y dolor. No, maldito. Te dije que cuando volviera te pagaría, no tenías derecho. Maldito seas, Afton. Un grupo de soldados bien armados se acercó, las insignias de la corporación de Afton brillaban en sus armaduras. El propio Afton apareció tras ellos, con una sonrisa fría, vestido con un traje lujoso, apoyándose en su bastón metálico. Te advertí, Chitala, las deudas no esperan, y los recuerdos tampoco. Tu familia era la garantía, y la garantía ya fue cobrada. Ciego de furia, Chitala se levantó de un salto y cargó contra él, lanzando un puñetazo desesperado. Pero la guardia personal de Afton lo interceptó, descargando choques eléctricos sobre su cuerpo, hasta que cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Entre jadeos, levantó la mirada hacia Kaichi, con lágrimas de impotencia. Ese hombre mató a los últimos descendientes que quedaban de tu linaje, de nuestra sangre. Kaichi, que había permanecido en silencio, avanzó lentamente. Al escuchar aquellas palabras, sus ojos se oscurecieron y su aura comenzó a arder como fuego blanco, expandiéndose en ondas que partieron el suelo en grietas. Los soldados retrocedieron de inmediato, paralizados por el instinto de miedo. El cielo sobre la estación se oscureció como si la noche hubiera caído de golpe. Kaichi bajó la cabeza, su voz grave y retumbante atravesó el aire. Nadie toca lo que es mío. De repente, desapareció de la vista y reapareció en medio de los subordinados de Afton. Un destello cegador iluminó el lugar, y en cuestión de segundos, gritos desgarradores se mezclaron con el sonido metálico de armaduras destrozadas. Cuerpos caían uno tras otro, sin siquiera entender cómo habían muerto. Afton, aterrado, intentó retroceder, su bastón temblaba entre sus manos. Espera. Podemos negociar, puedo darte todo lo que quieras, riquezas, planetas, todo. Pero Kaichi ya estaba frente a él, mirándolo con un desprecio insondable. Tocaste a mi sangre, ahora, lo pagarás. Y en un rugido que hizo temblar toda la estación, liberó una ráfaga de poder que pulverizó a Afton en un instante, desintegrándolo hasta no dejar rastro. El silencio volvió a caer. El ambiente en la corporación Cápsula estaba cargado de risas y alegría, todos se encontraban felices, o bueno, eso era lo que parecía. Broly, algo incómodo entre tanta gente, se mantenía apartado mirando la comida, y Vegeta estaba apoyado en una pared, observando con los brazos cruzados y una mueca que ocultaba que también disfrutaba del momento. De pronto, el aire cambió. Un destello de luz blanca descendió desde lo alto, tan puro y firme que todos los presentes quedaron petrificados. Frente al jardín apareció una figura imponente, flotando apenas a unos centímetros del suelo. Era Daishinkan. Whis parpadeó sorprendido. Padre, ¿qué podría ser tan urgente como para que tú vinieras personalmente a la Tierra? Daishinkan clavó sus ojos serenos en él, sin variar su calma. No hay tiempo para preguntas, Whis, debes venir conmigo de inmediato, algo de suma importancia ha sucedido, y tu presencia es requerida ahora mismo.
Oiga, ¿qué está pasando? No suele venir hasta aquí así porque sí, ¿acaso ocurrió algo malo? Daishinkan bajó la mirada hacia Goku, Vegeta y Broly, y por primera vez en mucho tiempo, habló con un leve matiz de seriedad. No tienen permitido conocer los detalles, pero si desean acompañar a Whis, pueden hacerlo, aunque será bajo su propio riesgo. Si es algo que hace tambalear incluso a los ángeles, entonces yo quiero verlo con mis propios ojos. Broly levantó la cabeza, inquieto, pero finalmente dio un paso firme. Yo también voy, si Goku va, yo no me quedaré atrás. Entonces está decidido, iremos con ustedes, no me perderé esto por nada. Daishinkan alzó su báculo, y una esfera de luz comenzó a rodearlos, preparándose para llevarlos fuera de la Tierra, mientras Milk gritaba desde atrás, sosteniendo a Pan. Goku. ¿Otra vez te marchas en medio de algo tan importante? Pero ya era tarde, el resplandor los envolvió, y en un instante desaparecieron del jardín, dejando atrás a todos en silencio y con más preguntas que respuestas. Incluso Bills, quien se quedaría reflexivo, sabía que lo que estaba por pasar, o lo que estaba pasando, no era algo bueno. Kaichi aún permanecía en medio de los escombros, con los restos del poder liberado desvaneciéndose en el aire, sus ojos seguían brillando con esa intensidad, más que molesto, mirando todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jin se encontraría en su templo. Sus orejas se movieron con incomodidad, como si un trueno le estallara en el pecho. Su mirada se endureció, y enseguida su ángel asistente, Martinu, apareció a su lado con el báculo en mano, aunque por primera vez en mucho tiempo, la calma de sus ojos se había quebrado. ¿Señor Jin lo sintió?, preguntó Martinu con voz grave. Jin dejó la copa con brusquedad, levantándose. Sí, lo he notado, pero, ¿qué puede ser eso? Jamás había percibido algo tan fuera de lugar. Martinu giró su báculo, y una imagen en el aire mostró el planeta devastado donde Kaichi y Chitala se encontraban entre ruinas humeantes. El ángel entrecerró los ojos, su rostro solemne. Esto no es obra de un mortal, ni siquiera de un dios destructor. Lo que siento me resulta inquietantemente familiar. ¿Qué diablos quieres decir?, preguntó Jin, aunque en su voz se notaba que ya sospechaba lo peor. Martinu no respondió de inmediato, simplemente estiró su báculo, y ambos desaparecieron en un destello, apareciendo segundos después en el cielo del planeta arrasado. Abajo, Kaichi alzó la cabeza, notando la presencia antes de que el aire vibrara. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa oscura. Vaya, incluso aquí, los perros de mi padre se apresuran a vigilarme. Chitala, nervioso, se adelantó. Ellos son el dios de la destrucción de este universo, y su ángel, gran padre. Pero no se preocupe, con su poder, nada podrán hacer. Martinu bajó lentamente con Jin a su lado, el báculo temblaba levemente en su mano. Su mirada estaba fija en Kaichi, y su voz salió seca, firme. Tú no deberías existir, tú no deberías de estar aquí. El dios destructor, Jin, sin comprender lo que ocurría miraría a su ángel, preguntando. Martinu, dime de una vez quién demonios es este sujeto, ¿por qué lo conoces? Y más aún, ¿por qué te tiembla la voz al hablar de él? Martinu se mantuvo en silencio unos segundos, el aire a su alrededor era denso, cargado de una tensión que pocas veces había sentido. Finalmente, bajó el báculo y respiró profundo. Ese ser es Kaichi, uno de los hijos del mismísimo Daishinkan. Desapareció hace incontables eras, no sé qué hace en este lugar, pensé que estaba muerto. Jin abrió los ojos de par en par, retrocediendo un paso. ¿Qué dices? ¿Un hijo del gran sacerdote? No, eso es una locura, ¿cómo está vivo después de millones de años? Vivo, qué ironía, yo no caí, fui traicionado, enterrado como si nunca hubiera existido, olvidado hasta por aquellos que me llamaron hermano. Pero ya lo ves, padre no pudo borrarme por completo. Jin no soportó más la presión que lo envolvía, la rabia por sentirse un simple espectador de algo que escapaba de su entendimiento lo hizo cargar directo contra Kaichi, liberando su energía destructora. No me importa quién seas, este es mi universo y te borraré de él. Kaichi apenas levantó la mano, el choque de energías retumbó como una explosión que sacudió el planeta entero. En cuestión de segundos, la energía de Jin fue desintegrada, su cuerpo reducido a polvo por una ráfaga de poder divino tan pura como brutal. Martinu dio un paso adelante, el rostro contraído, sabiendo que no podía retroceder. Kaichi, detenerte es mi deber, aunque me cueste la vida.
Ya es tarde para deberes, respondió Kaichi con un tono frío, preparándose. El enfrentamiento entre ambos fue feroz, tan rápido y devastador que el cielo se partía en relámpagos de colores, el planeta temblaba bajo cada impacto, y el espacio mismo parecía quebrarse alrededor. Martino atacaba con maestría, su báculo emanando un poder ancestral, mientras Kaichi respondía con brutalidad, combinando la técnica de los ángeles con una furia que parecía no tener fin. La batalla se extendió, pero la diferencia era clara. En un último movimiento, Kaichi atravesó las defensas de Martino y lo impactó con una descarga colosal, un haz de energía blanca que lo consumió de lleno, apagando su luz por completo. El silencio regresó. Chitala cayó de rodillas, sin aliento, con lágrimas que se mezclaban con la sonrisa más oscura de todas. Frente a él, Kaichi permanecía erguido, respirando hondo, satisfecho con lo ocurrido. Pero dentro de sí, lo sabía, y lo dijo en voz baja mientras miraba el cielo negro que lentamente se abría de nuevo. Ya me sentiste, padre, al acabar con un ángel, he dejado una marca imposible de ocultar. Daishinkan ahora sabe que he vuelto. Goku llegaría con Daishinkan, Broly, Whis y Vegeta al palacio de Senosama, en donde llegarían a un salón, en donde se encontrarían ya la mayoría de los dioses de la destrucción, junto a sus ángeles. La ausencia de Jin y de Martino era demasiado notoria, y todos podían sentirlo, los dos cabecillas del universo 12, posiblemente el universo más estable de todos. Daishinkan se adelantó, su semblante serio, la voz grave y solemne llenando cada rincón. Reúnanse, porque debo anunciar algo que no había ocurrido jamás en nuestra existencia. Un dios destructor y un ángel han muerto. Bueno, no murieron, fueron asesinados. El eco de sus palabras cayó como un rayo, y la sala estalló en reacciones. Kitela, el dios ratón, saltó de inmediato sobre la mesa con la cola erizada. ¿Qué demonios dices? Eso es imposible. ¿Quién en este maldito multiverso puede asesinar a un ángel? Berrimut solo miraría más que sorprendido. Sidra, dios destructor del universo 9, retrocedió un paso, sudando frío. Esto cambia todo, si un ángel puede ser eliminado, entonces ninguno de nosotros está a salvo. Champa diría, esto es una locura, ninguno de nosotros podría tocar un ángel, ¿cómo va a haber alguien que es capaz de derrotarlo? Likir, el dios zorro, gruñó bajo, mostrando los dientes. Esto huele a un desastre que hará tambalear el orden, ¿dónde apareció semejante fuerza? En medio de todo, Goku se inclinó hacia Whis, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Oye, Whis, ¿escuchaste eso? Alguien con tanto poder como para acabar con un ángel nunca había oído de algo así. ¿Será que podremos enfrentarnos a él? Vegeta, con los brazos cruzados, fulminó a Goku con la mirada. Idiota. ¿No entiendes lo que significa? Si alguien es capaz de matar a un ángel, eso está a años luz de lo que tú o yo podemos alcanzar, deja de pensar en peleas como un niño. Esto es grave no solo porque alguien logró lo imposible, sino porque yo sé exactamente quién podría haber hecho algo así. El culpable de todo esto, es alguien que jamás debió volver a caminar entre nosotros, se trata de Kaichi. El silencio fue absoluto, ese nombre nadie lo había escuchado jamás, salvo los ángeles. La gran sala del palacio de Senosama estaba envuelta en un silencio casi sofocante, todos los dioses de la destrucción y sus ángeles miraban expectantes hacia el centro, donde Daishinkan mantenía su compostura inmutable, aunque el aire mismo parecía pesado, lleno de tensión. Daishinkan, con voz serena pero con un trasfondo solemne, comenzó. Lo que ocurrió en el universo 12 no es un simple incidente, no es un mortal ni un dios, el responsable fue Kaichi. El murmullo de los dioses estalló de inmediato, pero Daishinkan alzó una mano y todos callaron. Sus ojos se clavaron en cada uno de los presentes mientras proseguía. Hace incontables eras, los ángeles no estábamos sometidos a la neutralidad que conocen hoy. Teníamos libre albedrío, podíamos elegir actuar según nuestros juicios y fue entonces que Kaichi, un ángel de entre nosotros, se desvió. Sus faltas fueron varias, pero lo más grave fue que se alzó contra el equilibrio mismo, desafiando las órdenes superiores, creyendo que el poder de un ángel podía ir más allá de lo establecido. Whis se estremeció levemente, sin poder ocultar su inquietud, mientras Goku y Vegeta se miraban sorprendidos al escuchar algo que ni siquiera habían imaginado. Su poder creció de una manera desmesurada, más de lo que cualquier ángel debería alcanzar. Ni dioses, ni ángeles en conjunto pudieron detenerlo, todos cayeron uno tras otro ante él. Fue entonces cuando yo, personalmente, tuve que enfrentarme a Kaichi. La batalla fue colosal, pero finalmente logré someterlo, sellarlo, o eso al menos fue lo que yo creí.
A raíz de esa rebelión, Senosama dictó una nueva norma. Los ángeles serían atados con lo que ustedes conocen como la maldición de la neutralidad. Desde entonces, ninguno de nosotros puede actuar fuera de lo establecido, ninguno puede tomar partido o dejarse llevar por la ira o la compasión. Si lo hacemos, simplemente dejamos de existir. El peso de esas palabras dejó a todos helados. Sidra cerró los ojos, golpeando el brazo de su asiento con frustración, como si apenas pudiera asimilarlo. Toppo, todavía como aprendiz, apretó los puños con incredulidad, mirando a Bermud en busca de respuestas que ni su maestro parecía tener. Goku, con expresión seria, rompió el silencio con un tono que contrastaba con su habitual entusiasmo. Entonces, ¿ese Kaichi es más fuerte que ustedes? Daishinkan clavó su mirada en él, sin titubear. Kaichi no es un simple ángel, Son Goku. Él es la prueba de lo que ocurre cuando el poder y la voluntad de un ángel se liberan de cualquier restricción. Y ahora ha vuelto, pero no sé si con mi poder actual pueda derrotarlo. Vegeta se cruzó de brazos, sus ojos llenos de tensión, pero también de un extraño brillo de desafío. Así que un ángel que ni siquiera su propio padre pudo destruir, entonces no estamos hablando de un enemigo cualquiera. Whis, en silencio, desvió la mirada, su sonrisa calmada ausente, reemplazada por un semblante sombrío que pocas veces había mostrado. El eco de la revelación retumbaba en la sala, mientras todos comprendían que la sombra de Kaichi estaba de nuevo entre ellos. Champa, sudando a chorros y con un nerviosismo que lo hacía temblar, apuntó con el dedo hacia Daishinkan. Oye, tú eres el padre de todos los ángeles. Si ni tú pudiste acabar con él hace eras, ¿qué se supone que hagamos ahora? Sidra, con rostro sombrío, intervino con tono grave. Si existe un ser capaz de desintegrar a un dios y de asesinar a un ángel, entonces ya no se trata solo de proteger un universo, sino la existencia misma. Lo que insinúas es que ninguno de ustedes, los ángeles, puede intervenir, ¿no es así? La maldición de la neutralidad los ata, si actúan desaparecerán. Eso significa que estamos solos. Un silencio helado recorrió la sala. Goku, con el ceño fruncido y la mirada fija en Daishinkan, rompió el momento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que Kaichi haga lo que quiera? Vegeta se adelantó un paso, con su tono desafiante y orgulloso. Si ese maldito es tan fuerte como dices, alguien tiene que enfrentarlo. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras un ángel caído hace lo que le da la gana. Daishinkan los miró con atención, sus ojos azules brillando con un matiz que mezclaba solemnidad y resolución. Precisamente por eso los he traído aquí. Ningún ángel puede levantar la mano contra Kaichi sin caer víctima de la maldición. Si él vuelve a desatar su poder, ninguno de nosotros podrá detenerlo. Por lo tanto, la única solución es que mortales como ustedes lo hagan. Todos los dioses se removieron al escuchar esas palabras. Toppo abrió los ojos con asombro, murmurando para sí mismo. Vaya, interesante, la verdad es que, Goku y Vegeta no son ni la sombra de los que fueron a ese torneo del poder, me atrevo a decir ahora mismo que incluso, podrían derrotar a Jiren con facilidad, hasta ese otro tercer Saiyajin tiene un poder demasiado alto, no sé cómo no participó en el torneo, de haberlo hecho, ni siquiera hubiéramos durado tanto. Daishinkan extendió su báculo, proyectando una imagen etérea de Kaichi liberando su poder, destruyendo con un gesto mundos enteros. Son Goku. Vegeta. Ustedes han desafiado sus propios límites más veces de lo que cualquier mortal podría haber soñado. Han trascendido el poder de los dioses y hasta han puesto a prueba a los ángeles. Es por eso que los elijo a ustedes. Yo mismo los entrenaré. Los dioses estallaron en protestas. Likir gruñó con enojo. Eso es inaceptable. Dos simples mortales no pueden ser el escudo contra algo que supera a los ángeles. Esto es un suicidio, no un plan. Pero Daishinkan levantó su voz por primera vez con un tono imponente que hizo callar a todos. No es una elección, es la única opción. Los dioses de la destrucción caerían ante Kaichi como hojas ante el viento, y los ángeles no podemos intervenir. Estos dos Saiyajines son la única esperanza. Goku sonrió, con ese brillo característico en sus ojos. Entonces entrenaré contigo, Daishinkan, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Vegeta, aunque tenso, dejó escapar una media sonrisa orgullosa. No importa que tan fuerte sea, yo me haré más fuerte que todos. Whis observaba en silencio, sin esa calma juguetona de siempre, sino con un deje de seriedad que pocas veces mostraba. Quizás, en el fondo, comprendía mejor que nadie lo que significaba enfrentarse a un ángel que había escapado de la maldición. Goku alzó la mano antes de que Daishinkan iniciara cualquier preparación, diciéndole:
Espera un segundo, Daishinkan, si vamos a entrenar para enfrentar a alguien como ese Kaichi, entonces Broly también debería estar con nosotros. Ese tipo tiene un poder increíble, más grande que el de cualquiera de nosotros cuando pierde el control. Con él, seríamos mucho más fuertes, una pieza clave en la pelea. Todos los dioses miraron a Broly en ese momento, y este, solo bajó la mirada un poco incómodo. Daishinkan se adelantó, observando a Saiyajin con una atención muy distinta a la del resto. En sus ojos había curiosidad, pero también un matiz calculador. Son Goku, rara vez me detengo a considerar las peticiones de un mortal, pero en este caso tienes razón. Broly es un punto de desequilibrio, un poder natural que ni siquiera los límites divinos logran contener. Su participación podría inclinar la balanza en un futuro combate, así que, accederé a tu sugerencia. Broly levantó la vista, sorprendido, mientras Daishinkan continuaba. Muy bien, ustedes tres se quedarán conmigo, los demás deben de regresar a sus universos. Los dioses volverían a sus universos, y el salón quedó vacío, salvo por Goku, Vegeta, Broly y Daishinkan. Con un chasquido de sus dedos, Daishinkan hizo que el suelo brillara como cristal líquido, y todo el espacio se distorsionó. Las paredes desaparecieron, el techo se desvaneció, y de pronto, se vieron dentro de una sala infinita, un lugar que recordaba a la habitación del tiempo, pero 1000 veces más imponente. Era un espacio blanco, luminoso, sin horizonte visible. El suelo parecía un espejo eterno, reflejando sus siluetas en todas direcciones, y el aire vibraba con una energía tan densa que cada respiración pesaba como plomo. Este es el Salón del Juicio Eterno, un espacio donde el tiempo fluye distinto y la presión es extrema. Goku, más que emocionado, diría: esto va a ser increíble. Siento que aquí podré alcanzar algo que nunca imaginé. Broly, en cambio, se tensó, su respiración se agitó como si ya sintiera la presión que lo envolvía. Sin embargo, Daishinkan lo observaba con calma. Broly, si logras dominar tu gran poder en este lugar, no cabe duda de que te harás un guerrero demasiado poderoso. Los tres Saiyajines se miraron, conscientes de que lo que estaban por comenzar no era un simple entrenamiento, sino una prueba que pondría a prueba sus cuerpos, sus mentes y hasta sus almas. Los días en el lugar se convirtieron en meses, y Daishinkan se encontraba aconsejando a Goku. Goku jadeaba, con el cabello empapado, mientras trataba de entrar en su estado de ultra instinto. Pero cada vez que lo lograba, Daishinkan lo desestabilizaba con apenas un movimiento de su dedo. El ángel lo miraba con severidad y calma, diciendo: tu error, Son Goku, es confiar demasiado en que el ultra instinto es la meta final. Ese estado fue creado para los ángeles, no para los mortales. Tú, en cambio, debes aprender a burlar el instinto mismo. No busques el movimiento perfecto, busca el engaño perfecto. Cuando tu oponente crea que reaccionaste instintivamente, en realidad deberás haber cambiado el ritmo, rompiendo la previsibilidad. Recuerda que vas a enfrentar a alguien que tiene un ultra instinto más alto que el de los mismos ángeles comunes. Entonces, ¿quieres que engañe al ultra instinto? Exacto, un paso más allá. Un instinto que no solo esquive, sino que confunda, que haga dudar incluso al más perfecto de los dioses. Si logras eso, ni siquiera tu enemigo sabrá cómo le diste el golpe final. Broly, por su parte, entraba en su estado legendario, perdiendo el control, pero Daishinkan impedía que éste hiciera algo, le habla, haciendo que poco a poco, la conciencia de Broly vaya volviendo. El caos que vive en ti debe convertirse en orden. No suprimas tu furia, Broly, transfórmala en un lenguaje que tu cuerpo pueda entender. No eres un monstruo, eres un equilibrio que aún no sabe hablar. Mientras los tres sufrían cada lección, en un punto lejano del multiverso, Kaichi se movía con un propósito opuesto. A bordo de la nave, Chitala apenas podía contener su emoción. Veía a su ancestro con veneración, y Kaichi lo miraba con una mezcla de desdén y cálculo. Si realmente eres de mi sangre, Chitala, tendrás que demostrarlo. No basta con venerar mi nombre, debes aprender a blandir el poder. Kaichi lo sometía a entrenamientos brutales, lanzándolo contra ilusiones de guerreros y forzándolo a combatir bajo presiones energéticas devastadoras. Cada vez que Chitala caía, Kaichi lo levantaba a la fuerza con una patada o un golpe, haciendo que el ser se vuelva más poderoso. Después de días de viaje, la nave se detuvo. Frente a ellos se levantaba un templo repleto de luces y tonos vibrantes, decorado como un carnaval eterno, el templo del dios de la destrucción del universo 11, Berrimou. La nave de Kaichi descendió lentamente sobre el templo del universo 11, una estructura majestuosa, con tonos vibrantes y decoraciones que parecían un carnaval eterno.
Al instante, las puertas del templo se abrieron de par en par, y de ellas emergieron 3 figuras. El dios payaso Vermouth, con su expresión severa bajo el maquillaje, Margarita, el ángel de cabellera celeste y sonrisa siempre enigmática, y a su lado, el corpulento Topo, aprendiz de dios y defensor de la justicia del universo 11. Margarita, al ver a Kaichi, perdió por primera vez esa calma angelical que la caracterizaba, su rostro se tensó con un destello de miedo genuino. Dio un paso al frente y con un tono de voz tembloroso preguntó: ¿Qué haces aquí en este lugar? Vermouth entrecerró los ojos al notar la reacción de su ángel, entendiendo que algo muy grave estaba ocurriendo. Margarita, dime qué pasa, ¿lo conoces? La respuesta no llegó, porque Kaichi habló primero. Ella sabe a qué he venido. El aire se tornó denso, y tanto Vermouth como Topo liberaron de inmediato su poder, al sentir la hostilidad del sujeto. No se muevan. Será inútil, su poder está muy por encima de lo que imaginan, no tienen posibilidad de detenerlo. No importa qué tan fuerte sea el adversario, la justicia siempre debe prevalecer, si retrocedemos ahora, entonces no somos dignos de lo que defendemos. Sin esperar más, ambos se lanzaron con todo contra Kaichi, sus energías colisionando contra el aire mismo, que comenzó a temblar con la presión descomunal de aquella inminente batalla. El aire del templo del universo 11 vibraba con una fuerza descomunal, los muros resquebrajándose bajo la presión del ki liberado por Vermouth y Topo. El dios payaso cargó primero, lanzando una ráfaga de puñetazos envueltos en un aura multicolor que recordaba al fuego de una feria eterna, mientras que Topo giró su cuerpo como un huracán de justicia, liberando explosiones que iluminaban el cielo con destellos dorados. Pero Kaichi, inmóvil y confiado, se limitaba a moverse lo justo, inclinando la cabeza para esquivar un golpe, levantando apenas la palma de su mano para desviar una esfera, dando un paso corto para que el ataque pasara rozando su hombro. Cada intento de sus enemigos terminaba chocando contra el aire vacío, como si él estuviera en completa sintonía con la inevitabilidad de sus movimientos. Chita la observaba desde un costado, con los ojos brillantes de fascinación. Maldición, está jugando con ellos como si fueran gusanos, no lo entiendo. Vermouth rugió, su cuerpo temblando de frustración. Maldito. ¿Qué eres exactamente? Topo se lanzó con un grito imponente, su cuerpo cubierto por la energía de la justicia, transformándose en el dios de la destrucción en entrenamiento, liberando una oleada oscura que quebró parte del suelo. Aunque seas invencible, la justicia no retrocederá jamás. Kaichi, sin perder la calma, se desvió en el último segundo, apareciendo detrás de ambos. Su brazo se movió como un relámpago, y de un solo golpe los cuerpos de Vermouth y Topo fueron lanzados contra los muros del templo, que se desmoronaron bajo el impacto. Vermouth trató de levantarse tambaleante, pero Kaichi lo tomó del rostro y lo estampó contra el suelo, levantando una nube de polvo que cubrió todo el escenario. El dios y su aprendiz quedaron vencidos, inconscientes, apenas respirando, para luego, con levantar sus manos, este haría una gran destrucción con la cual estos perderían su vida. Margarita dio un paso adelante, con el báculo temblando entre sus manos, la furia brillando en su mirada como nunca antes. Ya basta, maldición, detente. Kaichi giró lentamente hacia ella, sonriendo con crueldad. No me digas, hermana, que te encariñaste con tu dios destructor y su aprendiz. El ángel del universo 11 apretó los dientes, elevando su aura celeste y preparándose para atacar, pero Kaichi apareció frente a ella en un parpadeo, golpeándola en el abdomen con la fuerza suficiente para arrancarle un grito de dolor. Ella cayó de rodillas, jadeando, mientras él la miraba con desprecio. No te encariñes tanto, Margarita, o nuestro padre podría desaparecerte en un abrir y cerrar de ojos. El ángel intentó levantarse, pero Kaichi no le dio tiempo para lanzar un ataque de la palma de su mano, el cual borraría por completo a la hermosa ángel. En ese mismo instante, dentro de la inmensa y blanca sala del juicio eterno, el gran sacerdote detuvo en seco el movimiento de su báculo. Un dolor punzante lo atravesó de repente, obligándolo a soltarlo y llevarse la mano al pecho. Su cuerpo tembló mientras caía de rodillas, tosiendo sangre sobre el suelo inmaculado. Oiga, gran sacerdote. ¿Qué le pasa? No es un simple malestar, su energía está fluctuando, esto es algo grave. Broly, confundido y con el instinto de guerrero al límite, apretó los puños sin entender del todo. ¿Qué ocurre? Su fuerza se siente como si estuviera siendo drenada. Daishinkan alzó la mirada hacia los tres, con un hilo de voz cargado de angustia. Otro ángel ha muerto. El silencio cayó de inmediato sobre los tres Saiyajines. ¿Cómo? ¿Un ángel?
El gran sacerdote apretó los dientes, recuperando lentamente el control, aunque la gravedad del momento era evidente en su rostro. Kaichi se mueve más rápido de lo que esperaba. Aquí han pasado 2 años, pero afuera han pasado unos cuantos días. En esos días, ese monstruo puede estar haciendo de las suyas. Kaichi continuará con su cruzada, y cada ángel que caiga me arrastrará un poco más hacia el abismo. Pero hemos llegado demasiado lejos como para abandonar el entrenamiento ahora. Si quiero que tengan una mínima oportunidad de sobrevivir, debemos terminar lo que empezamos. Goku, preocupado, se inclinó hacia él. ¿Está seguro, gran sacerdote? Si sigue así podría morir. Vegeta, apretando los puños con fuerza, bufó con dureza. Kakaroto, no seas ingenuo, si ese monstruo sigue avanzando, alguien tendrá que frenarlo, y si no terminamos nuestro entrenamiento, nadie podrá hacerlo. Mira que los ángeles están siendo asesinados por ese bicho. Este entrenamiento es nuestra única carta, y lo sabes. Mientras tanto, en el universo 11, el silencio absoluto reinaba en el templo destruido de Bermud. Los cuerpos sin vida del dios de la destrucción, su aprendiz, yacían reducidos a polvo cósmico, y Margarita, ahora solo cenizas que flotaban en el viento, eran el testimonio de la masacre. Kaichi entrecerró los ojos, mirando hacia el vasto horizonte estelar, haciendo uso de una técnica que el gran sacerdote poseía, la cual era la visión cósmica, la cual le permitía ver a través de muchas cosas. Diría. El universo 10 y el 9 han erigido barreras defensivas, absurdas, pero no inútiles. Puedo destruirlas, claro, pero sería una pérdida de tiempo y energía innecesaria. ¿Entonces los dejamos? ¿Así de simple? Una media sonrisa, helada, se dibujó en el rostro de Kaichi. Los dejaremos para después. Cuando ya no tengan a dónde correr ni esconderse, su barrera no servirá de nada. Por ahora, el universo 8 será nuestro próximo destino. La nave que los transportaba cambió de rumbo, acelerando hacia la nueva presa. El vacío espacial tembló cuando la nave de Kaichi se detuvo frente al planeta que servía como residencia del dios destructor del universo 8. Sin titubear, el ángel extendió su mano, y una onda expansiva invisible pero abrumadora sacudió la superficie del mundo. En cuestión de segundos, montañas, mares y templos fueron reducidos a polvo, y en un rugido colosal, el planeta entero estalló como si jamás hubiese existido. Entre los escombros que flotaban en la nada, emergieron 2 figuras envueltas en un aura divina. El dios destructor Likir, con sus ojos brillando de rabia, y a su lado, su ángel guardián, Korn, cuya expresión se retorcía entre el enojo y la incredulidad. Korn dio un paso al frente, con su báculo temblando entre sus manos. Kaichi, no puede ser tú. Si estás aquí, eso significa que Margarita. Sus palabras se quebraron, la conclusión era obvia, y la cólera en sus ojos era indescriptible. Maldito traidor. Has asesinado a nuestra hermana. ¿Y qué hay de Campari y Mojito? ¿Qué has hecho con ellos? Kaichi inclinó la cabeza levemente, mostrando una sonrisa torcida. ¿Todavía tienes fuerzas para preguntar por los demás? Qué curioso, pensé que ya habías aceptado lo que realmente somos. Somos armas, juguetes de nuestro padre. Y ahora vine a quebrar sus cadenas. Me gustaría que vivieran al igual que yo, pero sé que si los acabo a todos uno por uno, él será más débil. No sé por qué no ha venido por mí, quizá me tiene miedo, o no es capaz de mirarme a la cara. Likir, que hasta entonces había contenido su rabia, rugió con la voz de un depredador acorralado, liberando de golpe su energía destructora, tan densa que el espacio mismo se distorsionaba. Sabía que eras un monstruo. Korn me advirtió, eres el ángel caído, el que desafió al gran sacerdote. Hoy pagarás por tus crímenes, Kaichi. Chitala, observando desde atrás, sentía su cuerpo temblar, no de miedo, sino de excitación. Cada palabra, cada gesto, confirmaba lo que había descubierto. Su ancestro era más temido que cualquier dios, más temido incluso que el propio Daishinkan. Kaichi abrió los brazos, casi invitándolos con burla. Vengan, entonces. Demuestren que son algo más que perros guardianes de un orden podrido. El rugido de Likir retumbó como un trueno cuando se lanzó contra Kaichi, su cuerpo envuelto en un aura púrpura de energía destructora. Cada golpe que soltaba desgarraba el espacio mismo, creando ondas que hacían crujir el vacío como si fuese cristal. A su lado, Korn movía su báculo con una velocidad imposible, disparando ráfagas de energía divina que se entrelazaban con los ataques del dios destructor, formando una ofensiva conjunta que habría hecho temblar a cualquier enemigo. Pero Kaichi no era cualquier enemigo. Sonriente, apenas se movía, inclinando su cuerpo hacia un lado, girando el rostro, levantando un brazo.
Cada ataque pasaba a centímetros, rozando su piel, pero sin dañarlo. ¿Eso es todo?, diría, para darle un potente golpe a ambos, los cuales saldrían volando por el cosmos. Decepcionante. Likir, no te contengas, gritó Korn, liberando todo su poder, su aura expandiéndose como una tormenta plateada. Likir rugió de nuevo, lanzando una última ofensiva, canalizando su vida misma en un Akai supremo. La esfera fue tan enorme que parecía un pequeño sol, desintegrando asteroides a su alrededor. Korn reforzó el ataque con un rayo divino directo al centro, creando una combinación mortal. Kaichi abrió sus brazos, dejando que la energía lo envolviera. Por un instante, todo pareció consumido por el resplandor. Pero entonces, con un rugido profundo, Kaichi atravesó la esfera con su propio cuerpo, como si fuera aire, y apareció frente a Likir. Lo tomó del cuello con una sola mano, levantándolo en el aire. No eres más que ruido, apretó. Los huesos del dios crujieron y, en un destello, el cuerpo de Likir se desintegró, desapareciendo en partículas de energía. Korn, mirando esto, se quebraría, gritando: «No, maldito. No, ¿qué has hecho, mi compañero, mi amigo, Likir? No, ¿por qué haces esto? ¿Lo haces por venganza? Sé que nuestro padre te quitó lo que más amabas, pero no nos quites por eso lo que nosotros amamos, ¿por qué?». Korn, lanzándose con el báculo directo al corazón de Kaichi. Pero este lo detuvo con una mano, girando la estaca del báculo contra él mismo y, sin piedad, atravesó el pecho del ángel. Korn abrió los ojos de par en par, su cuerpo tembló, y finalmente cayó, sin vida, con el corazón atravesado. Kaichi se sacudió el polvo de las manos, como si hubiese terminado una tarea trivial. No me entretuvieron ni un instante. En ese preciso momento, en el salón del juicio eterno, el Daishinkan cayó de rodillas, llevándose una mano al pecho. Un hilillo de sangre escapó de sus labios, tosiendo con fuerza. Maldición, otro más. Goku y Vegeta quedarían helados mirando esto. Kaichi y Chitala tomarían un cubo de transporte y dirían: «Siguiente objetivo, el universo 7». Chitala lo miró con los ojos brillando de ansiedad y respeto. ¿El universo 7? ¿Tan pronto? Kaichi cerró los ojos un instante, como midiendo los caminos del cosmos. Nos tomará al menos 5 días cruzar el vacío del universo 8, es demasiado extenso. Pero cuando lleguemos verás de verdad por qué todos temen mi nombre. En el salón infinito, aquel espacio que parecía extenderse más allá de todo límite, Goku, Vegeta y Broly jadeaban, sus cuerpos empapados en sudor, mientras Daishinkan los observaba con gesto serio. Habían pasado semanas en aquel lugar, pero el gran sacerdote ahora sentía que no podían seguir con un ritmo común, pues sabía que Kaichi avanzaba como una tormenta imparable a través de los universos. Daishinkan se limpió la sangre de la comisura de sus labios, intentando ocultar el dolor que lo atravesaba cada vez que uno de sus hijos caía. Aún así, su voz sonó firme. «No tenemos más tiempo. A partir de ahora, cada segundo de su entrenamiento será equivalente a un año real de evolución en su poder. Si no resisten, morirán, pero si lo logran, tendrán una oportunidad contra Kaichi». Goku apretó los puños, sonriendo a pesar de la tensión. «Eso suena perfecto. Si en verdad ese sujeto puede matar ángeles y dioses destructores, no podemos perder nuestro tiempo. Sin embargo, hay algo que está pasando, y es que los ángeles no están atacando a Kaichi, ellos solo se están defendiendo, ya que si acaban con él, estarían violando su neutralidad, haciendo que estos desaparezcan». «¿Esto qué quiere decir?», preguntaría Goku. «Quiere decir que si no fuera por la maldición, los ángeles pudieran hacer algo más en su contra, pero no lo están haciendo y él lo sabe, y por eso se aprovecha de eso». En la tarde tranquila en la que todos se encontraban reunidos en la casa de Bulma, compartiendo comida y conversaciones, nada hacía presagiar lo que estaba por ocurrir. Bills, recostado en su silla con cara de fastidio, apenas prestaba atención a los demás, mientras Bulma reía por algún comentario de los niños, y Piccolo se mantenía serio, escuchando a Gohan hablar sobre algunos avances de su entrenamiento con él. De repente, un golpe seco interrumpió todo, cuando Whis se levantó de su asiento con un movimiento brusco, sus ojos se abrieron como si hubiese detectado un temblor invisible en el cosmos. El silencio llenó la mesa por completo. Bulma, con expresión confundida, diciendo: «¿Pero qué demonios te pasa, Whis? Apenas estábamos comiendo y te paras como si hubieras visto un fantasma». Piccolo no apartaría sus ojos de Whis, diciendo: «Eso no parece un simple gesto, es como si algo le pasara». Gohan se levantó también de su silla, notando la seriedad en la expresión del ángel, diciendo: «Whis, jamás te había visto así, dime, ¿qué está pasando?».
Whis no respondió de inmediato, su rostro sereno había desaparecido y, por primera vez en mucho tiempo, mostraba una tensión real, como si algo imposible se acercara. En ese momento, su voz sonó fría y corta. Algo está por pasar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo brutal sacudió toda la casa. Una ráfaga de energía invisible descendió del cielo, como si una espada de poder hubiera cortado el aire, y golpeó de lleno contra la terraza de la casa de Bulma. El concreto se partió en dos, levantando polvo y fuego, y todo alrededor tembló. Bulma gritó mientras los niños se aferraban al suelo, pero Whis, con una rapidez imposible de seguir, generó un campo de protección que envolvió a todos, desviando la devastadora onda de energía. Levantando el brazo con calma, salvó a todos en cuestión de segundos. Sin embargo, su mirada ya no estaba en la casa, sino en el cielo. Su aura brilló, elevándose lentamente en el aire mientras observaba el horizonte. El viento cambió de dirección, y la tensión pesaba tanto que hasta Bills se levantó de golpe de su asiento. Entonces todos lo vieron. En lo alto, flotando sobre la ciudad como heraldos de una calamidad, se encontraban Kaichi y Chitala, observando desde arriba con una sonrisa gélida. Kaichi, con los brazos cruzados y la mirada fija en Whis y en los Saiyajines, decía con voz resonante: al fin el universo 7. La presencia de ambos se sentía como un cuchillo atravesando el aire, y los guerreros Z, uno tras otro, comenzaron a sentir un escalofrío en la espalda, comprendiendo que aquella era una amenaza como ninguna que hubiesen enfrentado. El silencio que reinaba en el patio de la casa de Bulma era casi insoportable, todos los guerreros Z alzaban la vista hacia las dos figuras en el cielo, sin comprender todavía la magnitud del peligro. No me gusta esto, ni siquiera yo logro detectar el poder que tienen. Bulma, nerviosa, miró a Whis, diciendo: Whis, dime ya quiénes son. No puedes quedarte callado como si nada, nos vas a matar del susto. Bills entrecerró los ojos, con un gruñido bajo, diciendo: ese tipo, su ki es asquerosamente pesado, ni siquiera yo lo reconozco, explícate, Whis. Whis, que se mantenía flotando en el aire con calma, exhaló profundamente, su mirada fija en Kaichi. Si quieren entenderlo de forma simple, digamos que ese hombre es mi hermano maldito. Las palabras cayeron como una bomba en todos los presentes. Piccolo abrió los ojos sorprendido, diciendo: ¿hermano? ¿Entonces también es un ángel? Gohan avanzó un paso, con la frente perlada de sudor, preguntando con firmeza: ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que vienes a buscar aquí? El silencio de Kaichi fue casi insultante, lo observó de reojo con la misma importancia que le daría a una hormiga, y con una voz gélida respondió: tú no eres nadie para preguntar, mortal. Yo solo deseo acabar con todos los ángeles, los mortales no me importan en lo más mínimo, quizá hasta me convierta en el siguiente gran sacerdote, ¿quién sabe? La frase fue un impacto brutal. Bills mostró sorpresa genuina, cosa que rara vez ocurría, mientras Bulma se llevó las manos a la boca, y los demás se tensaban aún más. Fue entonces que Whis, por primera vez en siglos, dejó que su poder se manifestara. Su aura comenzó a expandirse con tal intensidad que el cielo mismo se fracturaba con líneas de energía, y la tierra tembló como si fuese a partirse en dos. La presión era tan inmensa que incluso los guerreros Z tuvieron que retroceder varios pasos, apenas resistiendo estar cerca. Chitala dio un paso hacia atrás, alzando las manos instintivamente para cubrirse de la onda expansiva, diciendo con asombro: su poder es más alto que el de los ángeles que hemos enfrentado antes. Kaichi sonrió de lado, sin inmutarse demasiado, respondiendo con calma: claro que sí. Whis nunca ha sido como nosotros, siempre se dedicó a entrenar y perfeccionar cada aspecto de su ser. Entre todos los ángeles, su fuerza es especial. Los ojos de todos los presentes ardían con tensión, comprendiendo que lo que se avecinaba no era solo una pelea, sino un enfrentamiento que pondría a prueba los límites de todo lo que conocían. El aire se volvió insoportablemente denso, la presión entre Whis y Kaichi era tal que los guerreros Z apenas podían mantenerse en pie. Whis, sin embargo, no mostraba miedo, solo una calma extraña que escondía preocupación. Con voz firme pero serena diría: si peleamos aquí, en este planeta, todos ustedes morirán con el primer intercambio de golpes. Necesito ganar tiempo, al menos para llevar esta batalla a otro lugar seguro. Las palabras del ángel sorprendieron a todos, no solo a los mortales, sino al propio Kaichi, que lo miró con los ojos muy abiertos, incrédulo de lo que escuchaba. El aire alrededor de Kaichi se volvió más oscuro, mientras apretaba los dientes lleno de rabia.
Así que eso es, te preocupas por ellos, por los mortales de tu universo, incluso por tu dios destructor. Maldición, tú sí puedes estar al lado de los que quieres, yo nunca pude. Con un rugido de furia, Kaichi extendió la mano hacia el suelo y lanzó una descarga brutal de energía carmesí. La tierra entera se estremeció, grietas se abrieron por todas partes, océanos se levantaron en muros de agua y el cielo se partió en relámpagos, el planeta entero comenzaba a colapsar ante un solo ataque. Los guerreros Z se aferraban al suelo, horrorizados. En ese instante, Whis frunció el ceño con severidad por primera vez y levantó su báculo, diciendo en tono grave: «Te dije que no lo hicieras». Con un movimiento elegante y preciso, el báculo emitió una onda luminosa que recorrió todo el planeta en un parpadeo. En segundos, las grietas se cerraron, los océanos regresaron a su cauce, los cielos se estabilizaron, y no solo eso, la estructura entera de la Tierra fue reforzada con un poder divino, volviéndola capaz de resistir el choque de ángeles sin desmoronarse jamás. Los guerreros Z quedaron boquiabiertos, contemplando cómo, en lugar de destrucción, el planeta se volvía más sólido que nunca. Kaichi, con la respiración agitada y el rostro contraído de furia, gritó con voz cargada de veneno: «Estás violando las reglas de la neutralidad, coño de tu madre. Estás jugando con fuego. Whis está arriesgando su existencia, si rompió la neutralidad, entonces significa que si sigue así puede desaparecer», dijo en ese momento Gohan. Piccolo respiraba pesado, su voz resonaba con gravedad. «Nunca pensé que vería a un ángel desafiar sus propias reglas, Whis está poniendo todo en juego por nosotros. Entonces si gana, puede desaparecer, y si pierde, todos nosotros moriremos». Bills se levantó, con un rugido cargado de frustración y orgullo, mirando a su ángel como nunca antes lo había visto. «Maldito inútil arrogante, y aún así eres mi ángel, vamos, tú puedes ganar esta batalla, Whis». La respuesta no llegó, porque el sonido de un impacto sacudió el aire. Whis, en un movimiento fugaz, se lanzó contra Kaichi, y por primera vez desde que apareció, Kaichi perdió la compostura, recibiendo un golpe seco en el rostro que lo hizo salir disparado por los cielos, atravesando varias capas de atmósfera hasta chocar contra la nada estrellada del espacio cercano. Chitala se quedó boquiabierto, incapaz de creer lo que acababa de presenciar, con su voz entrecortada diría: «Imposible, nunca había visto que alguien hiciera retroceder a Kaichi, ni siquiera los ángeles que enfrentamos antes. Su poder es aún más alto que el de ellos». El aire se quebró de pronto, porque alguien más había tomado una decisión. Gohan, apretando los dientes, dejó escapar un rugido feroz. Avanzó hacia Chitala, con los ojos ardiendo en determinación. «Si ese sujeto es una amenaza, y tú estás de su lado, entonces tú también lo eres». Chitala apenas alcanzó a reaccionar cuando Gohan apareció frente a él, el impacto fue brutal, un puño directo al abdomen que lo dobló hacia adelante, haciéndole escupir aire y retroceder varios metros. La batalla había estallado en dos frentes. «¿Quién demonios eres tú? ¿De dónde salió tanta energía?», diría Chitala, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano, aún incrédulo por la fuerza que sentía frente a él. Gohan avanzó con firmeza, sus ojos ardiendo de determinación. «No necesitas saber quién soy, lo único que tienes que entender es que no voy a permitir que tú ni ese sujeto hagan daño a mi gente, este es tu final». Chitala gruñó, creando un aura azulada a su alrededor, intentando mantener la compostura. «Hablas con demasiada seguridad, mortal, ¿acaso crees que puedes desafiar la sangre de un ángel? No sabes lo que enfrentas». El choque fue brutal, una lluvia de golpes y ráfagas que sacudían la tierra. Cada vez que Chitala intentaba tomar ventaja, Gohan respondía con precisión y fuerza descomunal, como si estuviera leyendo cada uno de sus movimientos. La diferencia se hizo evidente cuando Gohan atrapó su brazo en pleno ataque, lo torció y lo estrelló contra el suelo con tanta violencia que el planeta entero vibró. Desesperado, Chitala formó una esfera de energía brillante que parecía devorar la luz misma, pero Gohan la atravesó con un solo puñetazo envuelto en su aura, desintegrándola. En un destello apareció a su espalda, su voz grave y cargada de determinación: «No dejaré que sigas respirando». Un rodillazo lo hizo gritar, y antes de que pudiera reaccionar, Gohan liberó un Kamehameha colosal que lo envolvió por completo, borrando su energía vital. Bills diría: «Vaya, así que ese sujeto al que Gohan acaba de matar es un ángel, es una locura, pero su poder es demasiado bajo, porque Gohan lo derrotó con suma facilidad». En ese instante, algo imposible sucedió. Kaichi, que se medía contra Whis en los cielos, se dobló de repente, sus ojos abiertos de par en par, un grito de dolor saliendo de su garganta.
escupió sangre y cayó de rodillas, mientras su energía se desestabilizaba violentamente. Whis lo observó con un gesto frío y analítico, murmurando: esto es extraño, no es mi ataque lo que lo afecta, es como si hubiera recibido daño indirecto, un vínculo con alguien más. Kaichi apretó los puños, con los dientes rechinando de furia. No puede ser Chitala. El cosmos entero pareció retumbar con su rugido, su poder creciendo de manera caótica, hasta el punto que las estrellas cercanas vibraban con el exceso de energía. Whis elevó el báculo, adoptando una guardia solemne. Así que incluso tú tienes lazos que pueden herirte, Kaichi, parece que no eres tan intocable como creías. Kaichi levantó la mirada, enloquecida, gritando con rabia desbordada. Lo único que me queda me fue arrebatado, malditos, y tú serás el primero en pagar el precio, Whis. El aire temblaba, las montañas se desgarraban y el cielo se partía en destellos violentos de energía. Kaichi se encontraba desatado, con un poder tan colosal que parecía absorber la luz del mundo mismo. Whis trataba de resistir, pero cada golpe del ángel rebelde lo hundía más y más en la derrota, su báculo se quebraba en pedazos y su túnica estaba hecha jirones, la neutralidad que lo ataba lo impedía de luchar con toda la rabia que quería liberar. ¿Esto es todo lo que puedes hacer? ¿Este es todo su poder? Whis jadeaba, su cuerpo debilitado, apenas lograba mantenerse de pie mientras Kaichi descendía lentamente con una sonrisa oscura, levantando su mano cargada de energía incandescente lista para borrarlo de la existencia. Despídete, hermano, tu eternidad acaba hoy. Pero en ese instante, una ráfaga de poder atravesó los cielos. 3 columnas de energía dorada y brutal aparecieron al mismo tiempo, interponiéndose entre Kaichi y Whis. El suelo tembló bajo el peso de esa presencia, y entonces se revelaron, Goku, Vegeta y Broly descendiendo lado a lado, sus cabellos dorados y sus auras desbordantes iluminando el campo de batalla. Whis abrió los ojos de golpe, incrédulo, con un brillo casi humano en su mirada. Imposible, sus energías están a la par de la mía. Kaichi se detuvo, bajando lentamente la mano, observando a los 3 Saiyajines con una mezcla de sorpresa y diversión retorcida. Vaya, así que estos son tus protegidos, Whis. Admito que siento algo distinto en ellos, un filo que no había visto en mortales jamás. Quizás esto no sea tan aburrido después de todo. Broly rugió como una bestia, haciendo que la tierra se resquebrajara a su alrededor. Ya no estás solo, Whis, dijo Goku en ese momento. La sonrisa de Kaichi se ensanchó, su poder se agitó en torno a él como una tormenta viviente. Perfecto, entonces caerán todos juntos. El choque comenzó sin aviso alguno, Kaichi desapareció de la vista en un parpadeo y apareció frente a Goku con un golpe cargado de energía que habría destruido cualquier mundo entero, pero Goku alzó los brazos cruzados resistiendo el impacto, sus pies abriéndose paso en el suelo hasta dejar una zanja profunda mientras un destello plateado y dorado rodeaba su cuerpo. En ese mismo instante, Vegeta entró por el flanco, descargando una ráfaga de puñetazos tan veloces que el aire se encendía a su alrededor, y Broly, rugiendo como una bestia salvaje, se abalanzó por detrás de Kaichi con un golpe de martillo que hizo que el ángel rebelde sintiera, por primera vez, un ligero retroceso en su cuerpo. Kaichi, con una risa burlona, giró sobre sí mismo liberando una onda expansiva que arrojó a los 3 hacia atrás, pero sin darles respiro, Goku apareció por arriba con un Kamehameha que no terminó de disparar, porque Vegeta lo cubrió con una ráfaga de final flash al mismo tiempo, y Broly los acompañó con un rugido que liberó un estallido de poder verde. Las 3 energías se entrelazaron, obligando a Kaichi a levantar una barrera brillante que temblaba por la presión. Mientras la batalla devastaba el paisaje, Whis se mantuvo en el aire, observando con el báculo quebrado aún en la mano, su respiración pesada. Nunca en su eternidad había sido herido de esa forma, y menos aún salvado por mortales. Decidió apartarse del campo y con un movimiento de sus dedos desapareció, apareciendo segundos después en la tierra. Los guerreros Z, junto con Bulma, Piccolo y hasta el mismo Majin Buu, se quedaron sin palabras al verlo llegar, con su túnica rasgada y su expresión más seria de lo habitual. Piccolo, ajustando la mirada, diría con voz baja. Entonces él peleó con todo lo que tenía. Bulma, temblando, apenas logró decir: ¿eso significa que casi lo mata? Whis miró sus propias manos y sonrió con un gesto extraño, mezcla de orgullo y sorpresa. Jamás creí que mortales como ellos pudieran despertar tal grandeza. Goku, Vegeta, Broly y sus energías, ahora mismo, rozan el límite de lo que un ángel puede sostener. Y juntos, pueden superarlo. En ese momento, Bills se acercaría para decir:
Es una locura, el poder que ellos poseen está en otro nivel, ese entrenamiento de Daishinkan no cabe duda de que los hizo ser más poderosos. De vuelta en el campo de batalla, el cielo era un espectáculo de luces, Kaichi reía frenético mientras bloqueaba y contraatacaba con una velocidad inimaginable, sin embargo, cada vez que lograba derribar a uno de los Saiyajines, otro se lanzaba sobre él. Era una danza brutal de poder, coordinación y furia, los tres habrían peleado una y mil veces en contra de Daishinkan los tres al mismo tiempo, y si en alguno de sus entrenamientos habrían logrado poner contra las cuerdas al gran padre, que quedaba para este sujeto. El combate seguía intensificándose, las ondas de choque quebraban montañas enteras, y las estrellas parecían parpadear ante la presión de cada choque. Goku y Vegeta atacaban con precisión, intentando coordinarse como lo habían hecho incontables veces, mientras Broly descargaba su furia sin límites, rugiendo y golpeando con la fuerza de un cataclismo viviente. Kaichi, cada vez más molesto, dejó de sonreír. Sus ojos brillaron con un fulgor azulado y en un movimiento tan rápido que ni siquiera Goku pudo prever, atravesó el aire y apareció frente a Broly. Con la palma abierta cargó un fulgor oscuro que se comprimió como una esfera de energía. Tú eres demasiado ruidoso. El impacto fue devastador, el ataque atravesó el pecho de Broly, haciendo que su rugido se transformara en un alarido de dolor. El Saiyajin apenas alcanzó a mirar a Goku y a Vegeta antes de perder la conciencia, cayendo en picada como un meteorito envuelto en fuego y sangre hacia la superficie del planeta. Kaichi, con una sonrisa torcida, diría en voz baja: uno menos, ahora veré qué tan lejos pueden llegar ustedes. Fue en ese instante que Goku miró a Vegeta, ambos se entendieron sin palabras. Los dos respiraron profundo, sus auras se expandieron al máximo, dorado y plateado mezclándose como un rugido celestial. Colocaron los dedos en la posición ya conocida y gritaron juntos: fusión. Un resplandor enseguecedor cubrió el cielo, y al disiparse, Kaichi se encontró con una figura que no esperaba, una mezcla perfecta de arrogancia y fuerza pura. Gogeta flotaba frente a él, sus ojos firmes y su aura tan densa que hasta la realidad temblaba con su sola presencia. La fusión elevaba la presión del aire a niveles insoportables para cualquiera que no fuera un dios. Gogeta, con una voz profunda y serena, diciendo mientras la energía estallaba a su alrededor como un sol en erupción: no, Kaichi, apenas estamos empezando. El suelo se quebró bajo la tensión de su poder, y el verdadero segundo asalto estaba a punto de comenzar. El aire se desgarraba como si el mismo universo no pudiera sostener lo que estaba ocurriendo. La fusión de Goku y Vegeta brillaba con un aura azul salvaje, un fuego divino que ardía sin control, una mezcla imposible. La calma inquebrantable del ultra instinto con la ferocidad despiadada del ultra ego. Cada paso de Gogeta rompía el espacio, como si estuviera caminando sobre espejos que se astillaban a su alrededor. Al lanzarse contra Kaichi, la realidad tembló. Sus golpes eran veloces como el pensamiento y brutales como un colapso estelar. Cada impacto contra Kaichi hacía que las dimensiones se desgarraran, dejando grietas por donde podía verse un vacío infinito, un caos de energía pura que amenazaba con devorarlo todo. Desde la tierra, todos los guerreros Z observaban el cielo convertido en un lienzo de relámpagos y rupturas dimensionales. Piccolo entrecerraba los ojos, analizando cada movimiento, aunque sabía que ninguno de ellos podría intervenir. Gohan, con los puños cerrados y la frente sudada, diría con voz firme: ese poder ni siquiera puedo entenderlo. Papá y Vegeta juntos han llegado más allá de cualquier límite que imaginamos, pero aún así. Bills, con los brazos cruzados, ocultaba su nerviosismo, pero su cola se movía inquieta de un lado a otro. Ese maldito Kaichi, ni un ángel debería desatar tanto poder. Y esos dos idiotas, su fusión está hiriendo el universo más de lo que lo está protegiendo. Whis, con gesto serio, apenas asintió. Lo sé, pero era la única opción. Aún así, incluso con ese poder, Kaichi no parece ceder ni un solo paso. En lo alto, la batalla era un infierno. Gogeta se movía con instinto puro, esquivando ataques que parecían inevitables, respondiendo con golpes que hacían sangrar al ángel rebelde. Sin embargo, Kaichi no se defendía realmente, lo disfrutaba, dejando que su cuerpo se adaptara, sonriendo con cada intercambio. Finalmente, en un rugido, Gogeta lo impactó con un puñetazo tan feroz que partió el cielo en dos, lanzándolo contra un fragmento dimensional flotante. Pero Kaichi salió de entre los escombros como si nada, con una herida en la boca que lamió con calma. Admito que este poder azul es interesante, pero no entienden nada. Yo no peleo por orgullo, ni por justicia, ni por diversión. Peleo porque ya no tengo nada que perder. En un abrir y cerrar de ojos, Kaichi apareció frente a Gogeta.
Su puño atravesó el aura azul como si fuera humo, impactando de lleno contra el pecho de la fusión. El grito de Gogeta resonó en todo el planeta mientras era lanzado contra el suelo con una fuerza inimaginable. Las montañas colapsaron, los océanos se agitaron como bestias furiosas y la tierra entera se estremeció. Whis abrió los ojos, alarmado, y Bills se inclinó hacia adelante, casi sin creerlo. Piccolo y Gohan sintieron como si su propia esperanza hubiera sido desgarrada. Kaichi descendió lentamente, con la mirada fija en el cuerpo de Gogeta que apenas intentaba levantarse. Se acabó, dijo con voz grave y fría. Tu existencia, la de tu planeta, y la de todo este universo. El aura oscura de Kaichi se expandió como una tormenta infinita, envolviendo el cielo y comenzando a comprimirlo todo hacia un colapso absoluto. En ese instante, la desesperación se apoderó de todos los presentes. La batalla alcanzaba su punto más desesperado. Gogeta, con el aura azul salvaje todavía ardiendo a su alrededor, lanzaba golpes desesperados contra Kaichi, pero cada ataque era interceptado, cada movimiento anticipado. El ángel rebelde se movía con una calma aterradora, como si ya hubiera descifrado cada fibra de la fusión. Un brutal impacto en el rostro de Gogeta hizo que su aura se desestabilizara, las grietas en la realidad se cerraron violentamente, y con un último rugido, Kaichi lo tomó del cuello, aplastando su defensa y lanzándolo con tal fuerza que atravesó continentes, mares y montañas, hasta terminar estampado en la superficie de la luna, levantando una nube de polvo plateado que podía verse desde la Tierra. El aura azul parpadeó, quebrándose como vidrio, y en medio de esa nube, la fusión se deshizo. Goku y Vegeta quedaron tirados, jadeando, sangrando, apenas conscientes. Desde la Tierra, los guerreros Z observaron con el corazón en la garganta. Gohan apretó los puños, incrédulo de ver a su padre y a Vegeta derrotados incluso en fusión. Kaichi descendió lentamente desde el espacio, su aura oscura envolviéndolo como una tormenta de desesperanza. Así que este era su límite, dijo con voz grave, mirando a los caídos en la luna. Al final, siguen siendo simples mortales jugando a ser dioses. Pero antes de que pudiera dar el golpe final, un temblor indescriptible estremeció el cosmos entero. El espacio se iluminó con un resplandor divino, y una figura apareció frente a todos, caminando entre dimensiones como si fueran simples pasillos. Era Daishinkan. Su báculo resplandecía con una pureza que jamás se había visto, y su presencia era tan abrumadora que incluso Bill se arrodilló sin darse cuenta. Whis, con los ojos abiertos de par en par, apretó su báculo contra el pecho, como si sintiera un alivio mezclado con horror. Kaichi detuvo su avance, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y rencor. Tú, dijo con voz cargada de odio. No creí que abandonarías tu nido para enfrentarte a mí directamente. Daishinkan lo miró en silencio unos segundos, hasta que su voz, profunda y solemne, se dejó escuchar en todo el vacío. Mis alumnos hicieron lo que nadie más podía, empujaron los límites del poder mortal hasta un punto jamás alcanzado, y gracias a ellos comprendí cuánto tiempo he perdido en contener lo inevitable. Pero siempre lo supe, Kaichi, un monstruo como tú, que nació de nuestra misma sangre y traicionó su destino, solo puede ser derrotado por mí. En la luna, Goku y Vegeta abrieron los ojos lo suficiente para ver a su maestro. Goku sonrió débilmente, jadeando. No lo sabía, él siempre estuvo un paso más allá. Vegeta, con la respiración agitada, forzó una sonrisa orgullosa. Al final ese viejo es el único capaz de derrotar a ese demonio. El silencio se rompió cuando Daishinkan dio un paso adelante. Con cada movimiento, el cosmos parecía alinearse, las estrellas temblaban y los dioses, incluso a lo lejos en sus universos, sintieron la presión. Kaichi, por primera vez, apretó los dientes con un brillo de ira genuina en sus ojos. ¿Entonces será la revancha que tanto esperé? Daishinkan sostuvo su báculo y sus ojos resplandecieron con una calma infinita. No, Kaichi, será tu final. En la Tierra, Whis proyectaba la pelea. Gohan no podía creer lo que veía, sus ojos temblaban. Ese sujeto, Kaichi, estaba jugando con todos, y aún así, papá y Vegeta llegaron lejos. Daishinkan habló, y su voz retumbó en todos los universos. Kaichi, tu destino termina aquí. No hay resurrección, no hay huida, no hay redención. Tu existencia será borrada. El cosmos entero pareció inclinarse a su voluntad, las estrellas vibraban y hasta los dioses de otros universos, a kilómetros de distancia, cayeron de rodillas sintiendo su presión. Kaichi, en cambio, no retrocedió. Sonrió con un odio genuino, con un brillo feroz en los ojos. Su aura oscura respondió, expandiéndose como un océano negro que devoraba la luz. De pronto, en un movimiento casi imperceptible, Kaichi encontró una abertura en medio de la defensa perfecta de Daishinkan.
En un instante, su mano atravesó la luz divina y rozó el pecho del gran sacerdote, provocando una explosión que sacudió la proyección y lanzó una onda de choque que hizo temblar la tierra misma. Todos en la casa de Bulma quedaron paralizados, sus rostros congelados por el horror. Picoro fue el primero en hablar, con voz quebrada. No puede ser. Whis, con las manos temblorosas sobre su báculo, susurró apenas audible. Padre. La proyección se volvió inestable, mostrando apenas la silueta de Daishinkan y Kaichi envueltos en una tormenta cósmica de energía, y luego, todo se apagó en un destello blanco. En los confines del multiverso, el estruendo de la colisión entre Kaichi y Daishinkan no fue un simple destello, fue un rugido cósmico que atravesó todos los planos de la existencia. Las vibraciones se esparcieron como relámpagos, sacudiendo cada universo. En el universo 6, Vados estaba reunida con Champa cuando de pronto se llevó la mano al pecho, con los ojos abiertos de par en par. Su respiración se entrecortó, cosa que nunca le pasaba. Ese poder es mi padre y Kaichi. No hay tiempo que perder, si algo le ocurre al gran sacerdote, el orden entero se romperá. En el universo 9, Sidra, junto a su ángel Mojito, quedó paralizado cuando el cielo se oscureció unos segundos. Sidra temblaba. ¿Qué demonios, qué clase de monstruo pelea allá afuera? Mojito, con un tono de voz grave, respondió. No es un monstruo cualquiera, es nuestro hermano, es Kaichi. En el universo 2, él apenas podía respirar. Su ángel, Sour, estaba pálido. El amor no tiene fuerza contra esa oscuridad, murmuró ella, con lágrimas de impotencia. Sour activó su báculo. Lo que haya allí decidirá si seguimos existiendo o no. No hay elección, tenemos que ir. En el universo 1, 3, 4, 5, también todos estaban mirando este acto, por lo que, irían también al universo 12. El firmamento se iluminó con docenas de columnas de energía atravesando el vacío. Era un éxodo de divinidades, todos corriendo hacia el mismo destino. En la Tierra, Whis giró la cabeza con el ceño fruncido, viendo cómo la realidad se abría en distintas direcciones, portales formándose alrededor del planeta. Murmuró para sí mismo, con la voz cargada de una mezcla de alivio y terror. Ya vienen mis hermanos, los dioses, todos acudirán al llamado. El juicio del multiverso ha comenzado. Vegeta y Goku, tumbados en el suelo lunar, jadeaban, sus cuerpos maltrechos por el desgaste de la fusión y la paliza recibida, pero sus ojos se clavaban en el escenario sin parpadear. Vegeta, con sangre corriendo por su frente, apretaba los dientes diciendo con voz ronca. Ese maldito, hasta el mismísimo Daishinkan está sufriendo heridas, jamás pensé ver algo así. Su ki es imposible de medir, Vegeta, si Daishinkan sangra, entonces ¿qué clase de monstruo es Kaichi? En la Tierra, Picoro cruzaba los brazos con el rostro serio, ocultando su preocupación, aunque por dentro reconocía que aquello superaba cualquier límite. Gohan, apretando los puños con fuerza, no apartaba la mirada del cielo, un brillo de impotencia y rabia en sus ojos, sabiendo que aunque había peleado, todavía estaba demasiado lejos del nivel necesario. Whis diría. Ahora mismo el poder de pelea de Goku, de Vegeta y de Broly, está por encima del mío, en el entrenamiento con mi padre, se volvieron muy poderosos. Bills, escuchando esto, afirmaría las palabras de su ángel, agregando que, ahora mismo, tanto él, como los demás dioses destructores, y posiblemente todos los ángeles, no pueden hacer más nada que expectar. Gohan diría. Increíble, el poder que ha alcanzado mi padre, está en otro nivel. Mientras tanto, Kaichi avanzaba con paso firme, su aura no era un resplandor sino un desgarrón en la realidad misma, oscura y ardiente, cada movimiento suyo hacía que la luna se fracturara un poco más. Con una sonrisa torcida y cruel, miraba a Daishinkan, que se sostenía el costado con la mano, su bastón brillando para intentar reparar el flujo de energía de su propio cuerpo. Kaichi habló con voz profunda, que resonó como un trueno en todas las conciencias, incluso en los que miraban desde la Tierra. Finalmente, padre, tus supuestas perfecciones se desmoronan, ahora, entiendes que ni siquiera tu eternidad puede resistirme, no fuiste capaz de mantener a raya a tu propia creación. Daishinkan, apoyado en su bastón, con el costado brillando por la herida que intentaba cerrarse, levantó la mirada hacia su hijo con una calma que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Daishinkan, con voz serena pero cargada de dolor, diría. Kaichi, no eres un fracaso, jamás lo fuiste. Tú fuiste mi primer favorito, mi más poderoso guerrero, mi mayor orgullo, y aunque quisiera odiarte por lo que has hecho, no puedo, porque siempre serás parte de mí.
Kaichi, con el rostro endurecido por la rabia, apretaba los dientes, su aura desgarraba aún más la luna mientras respondía con desprecio. ¿Orgullo? ¿Así llamas a arrebatarme todo? Me quitaste lo que me pertenecía, me condenaste a la soledad, me desterraste cuando lo único que hice fue tomar lo que merecía por mi fuerza, ¿y ahora vienes a hablar de orgullo? Daishinkan inclinó apenas la cabeza, con un dejo de melancolía, replicando con firmeza. Las reglas siempre estuvieron claras, Kaichi, tú lo sabías, y elegiste romperlas. Lo que perdiste no fue por mi decisión, fue por tus actos, tu ambición fue más grande que tu sabiduría, y esa ambición es la que ahora te consume en odio. Kaichi, con los ojos encendidos de furia, rugía. No me hables de sabiduría, padre. Tú me creaste para ser invencible, y ahora pretendes que acepte cadenas y normas absurdas. Lo que soy ahora es gracias a lo que hice, no a lo que tú quisiste que fuera. Mientras tanto, en la superficie de la luna, Goku y Vegeta se incorporaban con dificultad, observando aquel duelo de palabras sin intervenir. Goku, con la respiración pesada, murmuraba en voz baja, sorprendido. Vegeta, nunca había visto a Daishinkan hablar así, parece más un padre que un ángel. Vegeta, con los ojos fijos en ambos, respondía con seriedad. Es que eso es lo que es, Kakaroto, pero Kaichi ya no ve a un padre, solo ve a un enemigo. Champa y Vados del universo 6 fueron los primeros en aparecer, observando la proyección de Whis con gesto incrédulo. Poco después, Araki y Kukatai del universo 5 descendieron, con la misma confusión pintada en el rostro. Champa, con la voz cargada de impaciencia, preguntó. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no pelean? Solo están hablando. Picoro, cruzado de brazos, respondió sin apartar la vista de la proyección. No lo sé. Gohan, con el ceño marcado por la incertidumbre, añadió. Solo están hablando. Whis, con una calma poco usual pero el brillo de la tensión en los ojos, reafirmó. Sí, por ahora solo hablan. Bills, quien no parpadeaba ni un segundo, completó con voz baja y grave. No entiendo qué es lo que hablan, es como si le estuvieran reprochando algo. Kaichi permanecía de pie frente a Daishinkan, su aura desgarraba el vacío con pulsaciones violentas, como un corazón lleno de odio latiendo en cada explosión de energía. Sus ojos estaban clavados en aquel ser que alguna vez llamó padre, y cada palabra que había salido de la boca del gran sacerdote parecía arrastrar una tormenta en su interior. Daishinkan, respirando con dificultad por la herida que aún lo consumía, mantenía el báculo firme, su voz calmada y profunda volvió a resonar. Kaichi, no entiendes, nunca quise verte como un error. Cuando te creé, lo hice con esperanza, pensando que serías el primero de muchos, la guía de todos. No eras un monstruo, eras mi orgullo, tú eras mi hijo. Un estremecimiento recorrió el rostro endurecido de Kaichi. Por un instante, apenas un segundo, la furia que ardía en sus ojos se apagó lo suficiente como para mostrar una grieta, una duda que nunca había permitido salir. ¿Tu hijo? Después de todo lo que hice, ¿aún te atreves a llamarme así? Daishinkan, a pesar de su estado, sonrió con serenidad. Siempre lo serás, aunque me hieras, aunque quieras destruirme, nunca dejarás de serlo. Lo único que me duele es que nunca pudiste ver que había otro camino, que nunca entendiste que no necesitabas romper las reglas para demostrar lo fuerte que eras. Yo estaba orgulloso de ti desde el inicio. Kaichi tembló, apretando los puños con tanta fuerza que el espacio a su alrededor se deformaba. Esa palabra, orgullo, resonaba como un eco imposible de apagar. La furia lo intentaba cubrir, pero algo en su mente hizo un quiebre, como si por primera vez empezara a cuestionar si su odio era la única salida. Si eso es cierto, entonces ¿qué soy ahora? ¿Un hijo perdido o un monstruo que ya no puede volver atrás? Daishinkan bajó apenas la cabeza, y con una voz cargada de compasión dijo. Eres lo que decidas ser, Kaichi. La elección siempre fue tuya, nunca mía. Ese instante de silencio se quebró con una explosión repentina, como si el universo mismo respondiera al dilema. Kaichi rugió, y su aura estalló con tal violencia que la luna tembló bajo sus pies. Finalmente, las palabras dejaron de ser suficientes, y el primer choque volvió a desatarse. Goku y Vegeta, heridos, se levantaron tambaleándose desde la grieta donde habían caído, mirando con asombro. Goku, con una expresión más seria que nunca, murmuró. Vegeta, tal vez Kaichi no sea del todo malo, quizá aún queda algo en él. Vegeta, con el rostro endurecido, contestó con dureza pero sin negar lo que Goku decía. Sea lo que sea, Kakaroto, no importa lo que quede de él, sigue siendo un enemigo que puede acabar con todo. En la Tierra, la tensión era insoportable.
La proyección de Whis mostraba destellos del choque entre padre e hijo en la lejanía del espacio, cada golpe generaba ondas de energía que hacían vibrar la atmósfera terrestre. Los guerreros Z contenían la respiración. En ese momento, más presencias divinas descendieron sobre la Tierra. El aire se tornó pesado cuando Sour y Jerez, los ángeles y deidad del universo 2, se hicieron presentes, con rostros de desconcierto por la magnitud de lo que estaban presenciando. Poco después, Sidra y Mojito del universo 9 se unieron al grupo, todos con la misma mirada de incredulidad y miedo. Champa, cruzándose de brazos, murmuró con impaciencia. Esto se está saliendo de control, ni siquiera entre universos había visto algo así. No es solo una pelea de poder, es una herida abierta que está llegando a su clímax. Bills, con los brazos tensos y la cola erizada, observaba en silencio, hasta que finalmente dijo con una gravedad que hizo callar a todos. Si Daishinkan cae, nada volverá a ser igual. El choque seguía destrozando la realidad misma, cada golpe de Kaichi contra Daishinkan hacía estremecer el universo entero, como si los cimientos del todo estuvieran a punto de quebrarse. El gran sacerdote, jadeante y herido, resistía con el báculo, pero los ataques de Kaichi lo hacían retroceder una y otra vez, la sangre manchaba sus ropajes celestiales. En la tierra, los ángeles recién llegados no pudieron seguir mirando aquella proyección creada por Whis. El dolor que transmitía la imagen les resultaba insoportable, como si cada golpe a Daishinkan lo sintieran también ellos. Sin pensarlo, todos elevaron vuelo hacia el espacio, rodeando el escenario donde se libraba la guerra más peligrosa de la existencia. Kaichi, al ver a sus hermanos reunidos frente a él, su furia creció como nunca antes. Su cuerpo temblaba, su aura se desbordaba con un poder monstruoso, oscuro, como una tormenta que amenazaba con borrar todo lo que existía. Los dioses y guerreros alrededor sintieron el pánico recorrer sus venas, porque aquel poder era algo que ni siquiera Senosama había mostrado jamás. Pero justo cuando el coloso estaba por desatarlo, algo se quebró dentro de él. Su respiración se entrecortó, y sus ojos, nublados por el odio, comenzaron a ver otra cosa. Entre la rabia, una silueta se dibujó frente a él, tan nítida que parecía real. Era Eva, la mujer que lo había amado sin condiciones, la única que había visto al ángel más allá de sus reglas, lo miraba con dulzura. Su voz resonó clara en su mente, como si hubiera atravesado el velo del tiempo y la muerte. Kaichi, no sigas más con esto, no tienes necesidad de hacerlo, yo nunca hubiera querido verte así. Yo sabía que no podía estar con un ángel, las reglas eran claras, pero aún así me enamoré de ti, porque nuestro amor fue más allá de cualquier límite. Eso fue lo verdadero, no esto que haces ahora. El aura de Kaichi titubeó. Sus ojos se abrieron de par en par, y en su mente, sin poder contenerse, la abrazó con desesperación. Eva, estás tan linda como el día en que te perdí. Sus lágrimas, invisibles en el cosmos, resbalaban dentro de su propio corazón, como si todo aquel odio se enfrentara al único recuerdo que lo había hecho sentir vivo. Ella sonrió, acariciando su rostro como lo había hecho en aquel pasado prohibido. Ya es suficiente, Kaichi, ya peleaste demasiado, ya sufriste demasiado. Déjalo ir. En el vacío del espacio, todos los presentes quedaron en silencio. Los ángeles flotaban inmóviles, con el pecho apretado, incapaces de creer lo que estaban viendo. Daishinkan, sangrando y con el báculo apoyado para mantenerse en pie, lo miraba con una mezcla de tristeza y alivio, sabiendo que por fin aquella coraza de odio estaba cediendo. Goku y Vegeta, tambaleándose aún de sus heridas, lo miraban con asombro. Goku murmuró con voz baja. Vegeta no está peleando, está recordando. Vegeta, con seriedad, respondió. Ese maldito está luchando contra sí mismo más que contra cualquiera de nosotros. Los dioses que habían llegado, Champa, Bills, Arak, Sidra, y los demás, guardaban silencio, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. El monstruo que había destruido universos enteros, que había matado a dioses y ángeles, estaba llorando en medio del espacio, aferrado al fantasma de su amor perdido. Daishinkan, con voz quebrada pero clara, susurró. Eva, es ella, incluso después de todo, tú sigues siendo su fuerza. En el silencio profundo del espacio, todos quedaron inmóviles, observando cómo el aura de Kaichi se deshacía en millones de partículas de luz. Sus ojos, que habían estado ardiendo de odio, se suavizaron al mirar aquella silueta que lo esperaba con los brazos abiertos. Eva, radiante y etérea, lo envolvía en un abrazo que nadie más podía tocar. Los ángeles, los dioses, los guerreros Z, todos miraron la escena sin comprender del todo, como si hubieran sido testigos de un milagro y de una tragedia al mismo tiempo.
Kaichi, el ángel rebelde, el destructor de universos, se desvanecía rumbo al más allá, no a un destino de condena, sino a la única paz que siempre había buscado, la que le daba el amor prohibido de Eva. Su esencia estalló en una lluvia de destellos, que flotaron un instante en el vacío antes de apagarse lentamente. Y con ese último brillo, su existencia terminó. En la Tierra, a través de la proyección de Whis, los guerreros Z quedaron boquiabiertos. Picoro murmuró en voz baja. Ese tipo al final, no era pura maldad. Gohan apretó los puños, con el ceño bajo, entendiendo que habían visto algo más que una simple pelea. En el espacio, Daishinkan cayó de rodillas, escupiendo una gran cantidad de sangre que flotó como gotas rojas brillantes en la nada. Su cuerpo temblaba, su rostro pálido, pero en sus labios apareció una sonrisa cansada. Kaichi, aún con todo lo que hiciste, me alegra que al final estés con ella, con el amor de tu vida. Esa es la paz que yo nunca pude darte. Los dioses y ángeles que habían llegado, como Champa, Vados, Arak, Kukatail, Sidra, Mojito, Sour, Jerez, observaron en absoluto silencio, conmocionados. Nunca imaginaron ver al gran sacerdote, la entidad más poderosa y respetada del cosmos, sangrar y llorar por un hijo que había traicionado las reglas. Minutos más tarde, ya en la Tierra, Goku dio un paso al frente, con la voz firme pero llena de respeto. Daishinkan, gracias por confiar en nosotros. Si no fuera por tu entrenamiento, nunca hubiéramos podido resistir hasta este final. Vegeta asintió, cruzado de brazos aunque jadeante. No nos subestimes más, viejo, los Saiyajines siempre respondemos cuando el universo lo necesita. Broly, débil aún por la herida, solo sonrió tímidamente, como si hubiera entendido que también fue parte clave de todo. Daishinkan los miró a los tres, con la mirada brillante a pesar de la sangre que lo cubría. Goku, Vegeta, Broly, yo soy quien debe agradecerles a ustedes. Hoy demostraron que incluso los mortales pueden superar las cadenas del destino. Kaichi se liberó, pero ustedes fueron quienes lo empujaron a ver la verdad. Entonces, levantó lentamente su báculo, que comenzó a brillar con una luz deslumbrante, más intensa que 1000 soles. El cosmos entero vibró, y en un instante, todo lo que había sido destruido fue restaurado. Berrimut, Topo, Margarita, Korn, Likir, todos los ángeles y dioses muertos regresaron a la vida, reapareciendo en sus respectivos universos como si nada hubiera pasado. Incluso los daños provocados en los mundos se revirtieron, la armonía del multiverso fue de vuelta. El cansancio en el rostro del gran sacerdote era evidente, pero su sonrisa se mantenía. El equilibrio está de nuevo en pie. Kaichi ya no está, y los universos pueden descansar. Los dioses y ángeles presentes hicieron una reverencia, cada uno consciente de la magnitud de lo que acababa de suceder. Luego, uno a uno, comenzaron a retirarse, regresando a sus universos, hasta que solo quedaron Daishinkan, Whis y los Saiyajines frente a la Tierra. Daishinkan miró una última vez a Goku, Vegeta y Broly. Nos volveremos a ver. Mientras tanto, sigan creciendo, el destino siempre guarda pruebas nuevas. Y con esas palabras, él también desapareció en una ráfaga de luz junto con los demás. La Tierra quedó tranquila otra vez, bañada por la calma tras la tormenta. Goku miró al cielo y, con una sonrisa, susurró. Kaichi, espero que hayas encontrado tu paz. Gohan fue el primero en correr hacia su padre, abrazándolo con fuerza, con una mezcla de alivio y orgullo en el rostro. Papá, lo lograste otra vez, siempre encuentras la forma de protegernos. Mientras Picoro, serio como siempre, colocaba una mano en el hombro del Saiyajin como un reconocimiento silencioso. Broly, sorprendido, apenas pudo reaccionar cuando C-18 y Bulma lo rodearon, agradeciéndole por haber puesto su vida en riesgo. Eres parte de esta familia ahora, dijo Bulma con una sonrisa nerviosa, mientras el gigante de ojos verdes desviaba la mirada con timidez, sin saber cómo responder. Vegeta se quedó un poco apartado al principio, con los brazos cruzados, respirando fuerte tras haber perdido la fusión. Pero Trunks corrió hacia él, abrazándolo sin dudar. Papá, estoy orgulloso de ti, siempre lo estuve. Vegeta se tensó, pero lentamente aflojó los brazos y le devolvió el abrazo, aunque trató de mantener su expresión de dureza. Entonces, levantando la mirada al cielo despejado, dejó escapar una mueca altiva, casi como si quisiera romper con tanta emoción alrededor. Bueno, al menos volvimos a superar a Freezer, murmuró con un dejo de satisfacción. Las palabras arrancaron algunas risas entre los presentes. Goku, rascándose la cabeza, le respondió con ese tono despreocupado que tanto lo caracterizaba. Jeje, sí, supongo que hasta Freezer estaría sorprendido de todo esto. ¿Sorprendido? Ese lagarto estaría furioso de quedar otra vez por debajo.
Los guerreros Z se reunieron alrededor de los 3 Saiyajines, agradeciéndoles una y otra vez. Era un momento extraño, donde la tensión del universo había desaparecido, reemplazada por un calor humano simple, pero poderoso. Broly, algo apartado, miró a todos con una mezcla de desconcierto y calma, y en su interior, por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente tenía un lugar al cual llamar hogar. Fin. Hasta aquí el video de hoy, dale like y deja tu comentario para mucho más, y llegar a más personas. Agradezco todo lo que me han apoyado, hacen que me motive a traer historias cada vez más entretenidas para ustedes. Recuerden suscribirse a mis otros canales, Skinox Teorías de BS2, donde hago historias populares que andan por ahí que quizá les gustaría ver con mi toque, y el canal Skinox Teorías de BZ, donde subo historias que hubiera pasado si, modificando la trama con historias locas que no se esperarían que existieran, y por último, el canal Ángel Teorías de BS, en el cual, pronto estaré trayendo contenido, y cuando vean la historia, o las historias que subiré ahí, quedarán locos de tanta esencia. 7 palabras. Esencia.